que forman el estudio de arquitectónica. Terminaron, os doy unos pocos de datos de su corta trayectoria, pero intensa. Terminaron un proyecto final de carrera en el año 2002-2003, es decir, que llevan pues 5 años trabajando. 5 años que han sido, yo creo que intensos, y que van alcanzando, como le pasa a todos los arquitectos jóvenes, van alcanzando niveles de madurez. Os recomiendo encarecidamente que cuando podáis visitéis las últimas viviendas que acaba de terminar Lourdes Bueno en San José de la Rinconada. En San José de la Rinconada. Creo que es un ejercicio del cual se enorgullece en primer lugar sus profesores, pero luego también la escuela. Es decir, la gente joven yo creo que está aportando cosas, como habéis podido ver, mucho más interesantes que la gente que ya tenemos otra edad, ¿no? Entonces, a mí me interesaba que estuvieran aquí en la escuela, tanto para que contaran su experiencia, lo que ha sido estos años de formación del estudio y de apertura a un mercado que, bueno, pues no siempre para los arquitectos jóvenes está muy disponible, como aquellas actividades culturales que han venido desarrollando, entre ellos la creación de una página web en Internet que tiene muchas cosas interesantes y algunas menos. y sobre todo que veáis un poco las obras en las que están metidos. Como digo, algunas acabadas, muy pocas, y casi todas en desarrollo. Bueno, pues muchas gracias a Miguel y a Lourdes, que por otra parte son buenos amigos, y ya os dejo con ellos. Bueno, lo primero, darle las gracias a José Ramón y a la escuela por la invitación. La verdad que estamos un poquito... bueno, Lourdes me va a reñir porque voy a exagerar mucho en esta charla, porque es un poco pretencioso llamarlo conferencia con los chicos que somos, pero estamos un poquito abrumados, ¿no? Es la primera vez que hablamos delante de tanta gente, pero es una auténtica pasada que la primera vez sea en la escuela, ¿no? En el sitio donde nos hemos criado. José Ramón dice que estamos empezando a alcanzar cotas de madurez. Yo ahí estoy en desacuerdo con él. Nosotros decimos medio en broma, medio en serio muchas veces, pero decimos que no es que seamos jóvenes arquitectos, sino que todavía somos unos auténticos niñatos. De eso, vamos, yo creo que no sé si hay muchos que estéis ya en la calle, pero os daréis cuenta cuando salgáis de que no tenemos ni puñetera idea de cómo se hacen las cosas y cómo se mueven las cosas en la calle, ¿no? Pero la verdad es que es la de bonito empezar a moverse fuera. Vamos a ir un poco por orden. Y como las cosas tienen ese orden, como digo, tenemos que empezar por esto, por donde nos hemos criado y desde donde hemos salido, ¿no? Y donde hemos empezado las cosas más interesantes incluso. Esto se ve un poquito mal porque realmente es enorme. Esto es un archivo de AutoCAD que hemos estado montando desde que José Ramón nos invitó a venir aquí, porque necesitábamos poner en claro, y la verdad es que nos ha servido muchísimo, porque necesitábamos poner en claro qué es lo que ha pasado. El título, y ese poner en claro qué es lo que ha pasado, nos ha dado el título de la conferencia, ¿no? Como habéis visto en el cartel, lo hemos titulado como Andando cuesta abajo. Y realmente ese título responde a una sensación que hemos tenido cuando nos hemos dado cuenta de todo esto que ha pasado, ¿no? Y dices que realmente llevamos 12 años juntos, 13 si contamos el primer año de carrera, y la sensación que nos queda al final es que esos 13 años hemos estado andando cuesta abajo. La sensación creo que es un poquito gráfica, ¿no? Cuando tú vas andando cuesta abajo, vas literalmente dejándote caer. No tienes que poner un pie delante de otro para andar, sino realmente para no caerte, porque la propia inercia del cuerpo te lo pide. A la derecha o sea, a la izquierda de este pequeño diagrama, empezamos con 1996. Si veis un poquito la forma, o no leéis el texto, la forma del diagrama, ese último número es el 2008. Esos son 12 años de trabajo. Empezando en la escuela, con el ingreso en la escuela de cada uno y terminando con este mes, con marzo del 2008, y algunas líneas incluso salen un poquito más para adelante porque hay un par de cosas o tres que sabemos que tienen una garantía de continuidad y las hemos ampliado un poquito. Pero veis la acumulación que se produce al final, es bastante, y es la que estamos metidos ahora mismo, es bastante fuerte. Bueno, os cuento entonces un poquito por orden, ya habiendo visto que esto es lo que os vamos a contar. Vamos a contaros una batalla
muy larga, son 12 años, pero vamos a intentar no aburriros porque solo vamos a meternos en profundidad en 3 o 4 proyectos que creemos que son los que tienen cierto interés. Entramos en la escuela en el curso 95-96 y entramos cada uno por una punta. Lourdes entra... Bueno, vamos a contaros mucha batalla. Esto es un poco de abuelo cebolleta, un poco incongruente con que somos muy chicos, pero realmente es que ese andar cuesta abajo lo que nos ha llevado es a tener un montón de anécdotas que creo que es mucho más interesante. No vamos a meter a ponernos a contar aquí plantas de proyectos y analizar espacios y qué es lo que hay o qué deja de haber de forma descriptiva, porque como ha dicho José Ramón, prácticamente el 99% de lo que hacemos está colgado en Internet y si tenéis algún interés en verlo, pues lo tenéis a vuestra disposición y podéis verlo con tranquilidad, mandarnos correos si tenéis alguna pregunta y encantados contestamos o nos tomamos un café allí al lado del estudio y charlamos el tiempo que haga falta. Entonces, aquí os vamos a intentar contar todo lo que normalmente no se cuenta en las conferencias, qué es lo que pasa en la cocina, cuando hay problemas, cuando hay alegrías, cuando hay casualidades, cuando hay todas esas cosas que la mayoría de las conferencias se quedan en el tintero y tú dices, bueno, ¿y esto por qué ha pasado? ¿No? Esto no es demasiado normal. Y es lo que vamos a intentar. Entonces, os decía que cuando entramos en la escuela entramos cada uno por una punta. ¿A qué me refiero? Lourdes entra en el listado ese fantástico que pone la Universidad de Sevilla cuando se termina la selectividad, salen las notas, los números clausus y toda esa historia. Lourdes entra entre los 50 primeros. Entra con un pedazo de expediente de bachillerato. No es porque sea, además de mi compañera, mi socia, mi amiga, sea mi mujer, es porque es una fiera, pero eso entra dentro de los 50 primeros. Yo entro el último, literalmente. La nota de corte es la de Miguel Villegas, un 6,77, me acuerdo perfectamente. Además porque me dio un ataque de risa, vamos, cuando vi que por fin había entrado. La escuela nos lleva a los 3 primeros años a la vorágine a la que estáis sometidos todos, entregas de trabajo, es una escuela, un plan del 75 que creo que ya muchísimos de los que estáis aquí, por no decir todos, no conocéis, pero tenía una carga de trabajo bastante importante, era procedimiento, las asignaturas gráficas, matemáticas, física, todo eso, y que no veías arquitectura, vamos, ni en los papeles, ¿no? Era impresionante. Cuando llegamos a tercero, sucede una de estas casualidades de ir cuesta abajo, estábamos metidos en una crisis un poquito fuerte, de que estábamos hasta las narices de la escuela y de toda esta dinámica. Ya llevábamos 2 años juntos, compartiendo la escuela, compartiendo las horas de estudio, compartiendo 25 horas al día prácticamente juntos, y uno de los mediodías saliendo de la escuela vemos el cartel de que se convocan las Erasmus y resulta que el plazo vencía ese mismo día. Ese mismo día salimos corriendo, a las 2 menos cuarto de la tarde más o menos, salimos corriendo al rectorado, conseguimos que la fantástica gente de secretaría nos dé el expediente académico, salimos corriendo para el rectorado, nos meten casi de favor la solicitud en el registro y resulta que nos dan la beca. Y nos vamos los dos a Holanda. En Holanda pasan 1.000.000 de cosas, no nos vamos a entretener en contarlas, pasan 1.000.000 de cosas, es una cosa impresionante. Y pasa otra de las casualidades, ¿por qué pedimos Holanda? Pedimos Holanda en el 98-99, no sé si os acordáis alguno, pero es cuando se publica el primer croquis de MV-RDV, es cuando, no sé si ese año o el año anterior, se publica el SML-XL de Rem Koolhaas, es cuando Holanda realmente está pegando un pelotazo arquitectónico impresionante. Y a nosotros nos pilla justo allí, o sea, nos pilla en todo el meollo. ¿Y por qué habíamos pedido Holanda? ¿Porque sabíamos que allí se hacía arquitectura impresionante? Pues no, habíamos pedido Holanda por la pura y sencilla razón de que yo hablaba y hablo inglés y alemán y Lourdes habla inglés y francés. ¿Dónde tenemos común? El inglés. El único destino de Erasmus en el que se pedía inglés como idioma era Holanda, pues decidimos irnos a Holanda. Y cuando llegamos allí pues nos encontramos una historia impresionante. ¿Cómo es de impresionante la historia? Pues teníamos que hacer composición ese año, nos habíamos matriculado con José Ramón y empezamos a plantearle un montón. Cada vez que nos pasaba algo lo llamábamos y le decíamos, José Ramón, que estamos metidos en un taller, no sé qué, vamos a hacerle el trabajo de composición, lo vamos a hacer esto. Decía, venga, vale. José Ramón, que no hemos ido de viaje, vamos a hacer el trabajo de composición de esto. Venga, vale. A la 5ª o 6ª llamada que lo hacemos, se cansa, como es normal, nos manda a tomar por saco y dice, y yo, dejadme ya en paz, me hacéis el trabajo de todo el año. Y un poquito en esa misma línea vamos a hacer esta conferencia. Bueno, a la vuelta de ese año estaban ya Félix y José Ramón escribiendo los artículos en el Diario de Sevilla, en la página de arquitectura, y nos piden que, ya que hemos entregado también el trabajo de toda la experiencia de ese año, que hagamos un artículo. Es el primero de una larga serie, de
2, 3 años en los que, bueno, afortunadamente siempre nos dejan hacer los artículos cuando ha habido conferencias en la escuela o en el convento, con lo cual hemos disfrutado muchísimo porque no solo hemos conocido a gente fantástica, arquitectos estupendos, sino que además, bueno, tienes que hacer un ejercicio de aprendizaje para prepararte esa entrevista, después el escribir el artículo y, bueno, pues el disfrutar de que te van dejando hacer otras cosas, ¿no? Que en la escuela vas aprendiendo que son más cosas, ¿no? Nos volvemos de Erasmus, estamos un primer año atacados entre cuarto y quinto haciendo miles de asignaturas y cuando empezamos nuestro segundo año de quinto, pues nos toca lo que me imagino que le ha pasado a todo el mundo, una huelga. La huelga la empiezan los alumnos de Plan 98 y llega un momento que realmente los del 75 decimos, mira, es inadmisible cómo nos encontramos y que estén estos, que son mucho más chicos que nosotros, protestando, organizando 20 historias y aquí nadie sin moverse, ¿no? Empezamos a movernos, trabajamos con ellos y al final de esa huelga, los que estaban de representantes de alumnos en delegación nos proponen que vayamos con ellos como representantes de junta de escuela. Nos metemos y, bueno, pues son 2 años en los que intentamos trabajar todo lo mejor que podemos. No solo estamos como representantes de alumnos en junta de escuela, sino que también estamos en delegación y en representantes en el departamento de proyectos. Es un trabajo muy sacrificado, pero yo creo que merece la pena que todo el mundo pase alguna vez por algún departamento o por la junta, ¿eh? Porque aprendes mucho y ves que la escuela, pues eso, son más cosas, ¿no? Dentro de delegación de alumnos, bueno, pues un poco por apetencias personales también, yo decido organizar todas las charlas informativas que pueda sobre el tema de las Erasmus y Miguel se mete más en organizar todas las conferencias de la Semana Cultural, el segundo año de Semana Cultural, ¿no? Estos son un poco los carteles que se prepararon, que, bueno, como os decíamos, igual, ¿no? Se sacaban artículos y yo creo que fue muy divertido, ¿no? Después de, bueno, cuando volvemos de Erasmus, o sea, estando de Erasmus, empezamos a ver que hay el Ministerio de Fomento ha organizado un taller de verano y empiezan a ponerse los dientes largos. Ese año no podemos ir, pero al año siguiente volvemos a ver los carteles por aquí por la escuela, se llamaba Producción de Ciudad. Pedimos los dos la beca, porque tenías que ir becado, no podías apuntarte con los talleres de Cádiz y esas cosas, que si pagas la matrícula pues llevas al taller y demás, sino que tenían que aceptar tu solicitud, ver el currículum y admitirte y darte la beca. Yo me quedo fuera ese primer año, que era el 2001, ¿verdad? Sí. Pero Lourdes sí va ese primer año y la experiencia es impresionante. Yo tengo la suerte de pasar por allí justo al final del taller, veo el movimiento, veo la cantidad de cosas que se hacían y es una batalla impresionante, ¿no? No me acuerdo si eran 10 o 15 días de trabajo súper intenso, dirigido por unos arquitectos fantásticos yo me quedo con las ganas de ir al año siguiente. ¿Qué pasa? Que al año siguiente aparece el de Madrid Games. Madrid está preparando la candidatura de los Juegos Olímpicos y un poquito por darle un empujón en cuanto a temas urbanísticos y de arquitectura y de dotaciones, pues organiza este seminario. En este seminario empezamos a ver la película y nos damos cuenta de que el año anterior los arquitectos llevaban una serie de colaboradores y por suerte Pepe Morales, que había sido profesor nuestro, nos llama, el día que coincidimos por la escuela, y dice, oye, quería hablar con vosotros, quiero que os vengáis conmigo al taller de Madrid. Nos pegamos un mes en el estudio súper fuerte, preparando todo el material, toda la documentación, todo lo que se va a llevar al taller, y al final del mes, pues Pepe nos dice que lo han llamado de Madrid y que solo puede llevarnos a uno de los dos, porque tiene que llevar además a alguien del estudio, que está dando también por aquí, que ha sido además de amigo compañero nuestro. Pues él va con nosotros, pero de nosotros dos solo puede llevar a uno. Como Lourdes ya había ido el año anterior, me dice, venga, pues que te lleve a ti y yo vuelvo a pedir la beca y a ver si hay suerte. Evidentemente no es cuestión de suerte, como he dicho, una fiera, pues le vuelven a dar la beca y nos vamos los tres. El taller es impresionante. Son esos 15 días de trabajo con Kazuyo Sejima, con Dominique Perrol, con Pepe Morales, con Aranguren y Gallego, con Nieto y Sobejano, o sea, un plantel que en el primer día de taller, cuando ves el listado de gente, es impresionante, te pone los pelos de punta y los dientes que te arrastran por el suelo, ¿no? Pero nos damos cuenta al final de los 10 días que lo realmente impresionante era la gente que estaba dentro de esos talleres. O sea, si era impresionante el plantel de arquitectos que estaba allí trabajando y dirigiendo el tema, la fuerza humana que estábamos allí trabajando, vamos, nosotros, si os digo que ahora somos niñatos, en aquel entonces éramos, vamos,
estábamos en pañales, vamos, la gente de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, de Alemania, de Holanda, de un montón de sitios trabajando hasta las tantas de la madrugada, después saliendo por ahí, o sea, una cosa súper intensa. Esto, por ejemplo, lo que veis es una maqueta que organiza MVRDV, Lourdes estaba en su taller, una maqueta, no sé cuánto tenía, pero vamos, la dimensión era brutal y se organiza y se monta y además se hace proyectos, no solo una producción de maquetas. Haz un segundo para atrás. Hay cosas como estas que nos llevan a andar cuesta abajo, pero es una anécdota muy puntual que me gustaría contaros. Este chaval que veis ahí de espalda, de gris, y son las cosas que provocan este andar cuesta abajo, hemos coincidido con él en 3 ocasiones. Y una cosa que a mí me resulta impresionante, pero que también es muy clara de las posibilidades que te abre. La primera es aquí en Madrid, la segunda es 2 años después en Washington y la tercera es 2 años después en Barcelona. Cuando estos talleres generan una amistad tan fuerte que podemos volver a contactar en esas distancias dentro del mundo, porque ya no es dentro de España siquiera, dentro del mundo, a mí me parece que son tremendamente productivos y que lo de la arquitectura es lo de menos, vamos, es una excusa para estar allí simplemente. ¿Sigo? Sí. Bueno, lo del fin de carrera es una batalla, es una auténtica batalla. Cuando volvimos de Erasmus hacemos segundo de cuarto, nos pegamos un atracón de asignatura, al año siguiente, o sea, segundo de cuarto y primero de quinto, al año siguiente segundo de quinto y primero de sexto, y al año siguiente pues segundo de sexto. Segundo de sexto, por suerte, nos encontramos con construcción 3, estructuras 3 y proyectos 3. Es decir, un año súper relajado, volvemos más ahora a la mitad de los profesores haciendo el café, las prácticas, hacemos lo que nos da auténticamente la gana y tenemos suerte de que salen las notas bastante bien. Y terminamos en julio del 2003. Terminamos y se ha acabado. ¿Ahora qué? Fin de carrera. Lourdes marcha de vacaciones, necesita una desconexión. El año ha sido muy fuerte, pero yo soy un auténtico fatiga y me tiro directamente al fin de carrera. El fin de carrera que planteo es un proyecto súper ambicioso. Teníamos un tribunal que planteaba unos enunciados, cuando todavía se planteaban enunciados del fin de carrera, bastante fuertes, y nos metemos. El tribunal nos gustaba muchísimo y nos metemos. Mi fin de carrera era una pasarela sobre el Guadalquivir y yo convierto esa pasarela en un centro comercial. Está ahí, veis, vamos, reconocéis el auditorio y demás, esto aquí también, ese compañero que os comentaba hace una maravillosa maqueta a 1,50, que modestia aparte creo que deja al tribunal bastante convencido de la capacidad constructiva del proyecto. Esta maqueta tiene dirección de obra, vamos, no sé si os dais cuenta, vamos, no se ven muchos detalles, pero tiene dirección de obra. Había un proyecto y había que ir revisando la maqueta para ver si se adecuaba a los detalles constructivos. Este es el fin de carrera de Lourdes, también un proyecto, como veis, es muy ambicioso. Este es la antigua cárcel de Sevilla, que había que intervenir sobre ella, y planteó Lourdes un centro de ocio público. Ludotecas, espacios para mayores, una especie de centro cívico combinado con un parque, un proyecto súper ambicioso. De este proyecto la ejecución que se hizo de este proyecto se hizo cada parte de la ejecución, de lo que se entrega al fin de carrera, se hizo de un edificio distinto. De uno se hizo la estructura, de otro se hizo... Entonces, si paráis a pensarlo, eso te hace montar... El proyecto de ejecución realmente se montó de todo el fin de carrera, porque si hubiésemos centrado de uno solo, pues los otros se podían medio escamotear y demás, pero el proyecto de ejecución se montó de toda la intervención. Fue una auténtica barbaridad. De los fines de carrera, una cosa que nos pasó que fue un poquito desagradable es que yo pinché la primera entrega, iba a haber entregado en marzo del 2003, y dejé de trabajar el día antes, vamos, no es el día antes, el día de la entrega a las 6 de la mañana, yo no tenía ni un plano ploteado, pero había seguido trabajando, salí detrás del ordenador y le dije, Lourdes, lo dejamos, ¿verdad? Me dijo, bueno, pues lo dejamos. Y pinché y tuve que entregar en julio. Y Lourdes se la jugó en la entrega de septiembre. Si no hubiese aprobado, hubiese tenido que empezar otro fin de carrera entero, totalmente, después de un año entero que nos llevamos trabajando los dos. Bueno, estamos en el mes de julio, Miguel acaba de terminar el fin de carrera, es decir, que por fin es arquitecto, y nos llega nuestro primer encargo. Entonces, llega a través de su familia y es un empresario que ha comprado una nave en la carretera de Málaga, que la quiere reformar para trasladar allí sus oficinas y todos sus talleres. Claro, a nosotros nos llega una oportunidad así y estamos como locos, ¿no? Evidentemente, es la nave que tiene las 3 franjas de colores. Él, en principio, bueno, pues son 2 hermanos y lo único que pensaban hacer era pues un lavadillo de cara y meterse allí corriendo. A nosotros nos parece que no, o sea, que es una oportunidad fantástica, un sitio que se ve muchísimo desde la carretera, una imagen, y empezamos a trabajar, bueno, pues como si uno estuviera todavía en la escuela, ¿no?
Ellos se lo pasan muy bien con nosotros un par de meses, pero llega un momento que, bueno, de repente un día tú te acercas a la nave y el tío empieza a hacer la obra. Y tú ni siquiera estabas a nivel de anteproyecto, ¿no? Con lo cual entendimos que, bueno, que ellos tienen una capacidad de trabajo que en ese momento a nosotros nos superaba, tenían unas prisas que nosotros no podíamos asumir y entendemos que lo mejor es quitarnos de en medio y decir, oye, ya llegará otro proyecto, ¿no? Bueno, mientras tanto, mientras ese ya llegara otro proyecto, lo normal cuando acabas de terminar la carrera son las presiones familiares. Tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que trabajar, y más cuando te has pegado un año entero haciendo el fin de carrera que no has salido de tu cuarto en esos 365 días prácticamente. Yo he hecho 2 currículums, en ese momento no me convence demasiado lo que hay aquí en Sevilla y bueno, pues vamos a apuntar alto, porque yo soy ambicioso, vamos a apuntar alto y he hecho el currículum en el estudio de Guillermo Vázquez y en el estudio de Cruz y Ortiz. No me llaman, pues ya está, no me llaman, esto no ha surtido efecto, pues hay que buscar trabajo. Me encuentro un día con un compañero y digo, oye, ¿sabes de alguien que esté buscando a alguien para trabajar y demás, que estoy ahora mismo sin hacer nada? Me dice, sí, un constructor que tiene una constructora pequeñita está buscando un jefe de obra. Me voy, vamos, ya el nombre de la promotora, que hacía promociones, ya es bastante explicativo. Me voy a trabajar con él, me pego una semana levantándome a las 5:30 de la mañana y llegando a casa a las 10 de la noche. No se me caen los anillos por hacer eso, es una auténtica paliza, pero no se me caen los anillos. Me voy a hacer replanteo, me voy a carrear perfiles a lo alto de una cubierta. Yo no estaba de jefe de obra, no estaba, yo estaba allí, por decirlo de algún modo, vamos, ni de capataz, porque era el más torpe que había allí en la obra. Pero bueno, estuve trabajando. ¿Qué pasa? Que me llega un poquito más tarde, me llega una llamada del estudio de Guillermo Vázquez y evidentemente a estos señores les digo muy educadamente que se olviden de mí, que no me vuelvan a llamar, que me voy para el estudio de Guillermo. Pero entre tanto estuve ayudando también a Lourdes con el fin de carrera y pudimos centrarnos en eso. Empezamos en esta historia de si no, justo cuando yo termino el fin de carrera, el padre y el tío de Lourdes tienen una casa en Lepe, que es la casa en la que se crían ellos, la casa de su padre, el abuelo de Lourdes, y que tenía un problema de que se había hundido, toda esta parte de la derecha que veis, se había hundido, ¿no? Entonces empiezan a hacerle ofertas por ese suelo, está bastante bien situado, muy cerca del centro de Lepe, en Huelva, y empiezan a hacerle ofertas por ese suelo y ellos deciden que, mira, que para venderlo y que cualquier otro haga una gitanada con la casa que en la que ellos se han criado, la que le tienen tanto cariño, porque para eso que lo hagan sus niños y somos Lourdes de ellos. Vamos, fundamentalmente Lourdes todavía en aquella época, pero que la hagamos nosotros y nos largan la historia. Es otra de estas idas cuesta abajo. Si te llega un proyecto que no es un chalecito ni es una reformita, que son muy dignos y muy lícitos, pero que en esos proyectos pensamos ahora que en un momento dado puedes decir que no, porque la ambición que teníamos, el objetivo que teníamos fundamentalmente cuando habíamos terminado la carrera era irnos fuera. Ya habíamos estado fuera, habíamos estado en Holanda y lo que queríamos era irnos otra vez y aprovechar la inercia de estar recién terminado y largarnos. Pero ¿qué pasa? Que aparece esto y no podemos decir que no. Nos metemos con todas las consecuencias, empezamos a hacer levantamientos, hacemos el proyecto de demolición completo y empezamos a meternos en la vorágine de montar todo el proyecto de esto. Como dice Lourdes, todavía, si os fijáis, esto es julio del 2003, la fecha del dibujo, seguimos haciendo proyectos de escuela. Todavía estamos con el chip puesto de que estamos recién salidos, de que esto es fantástico, maravilloso y vamos a hacer unas cosas estupendas. Empezamos con esta dinámica. Fijaos que esto, porque os hagáis una idea, es un solar que tiene aproximadamente 12 metros de fachada por 24 de fondo. Empezamos a dimensionar nuestra ansia es dimensionar muchísimo las cosas y que todo esté muy bien dimensionado, pero en un principio nos sale un proyecto tan maravilloso para nosotros, con toda modestia como este, ¿no? Es decir, 5 patios, todos los patios independientes, no hay miradas cruzadas, porque esta fachada de abajo es norte, tenemos garantizada la luz solar. Empiezan a pasar en ese proyecto que estamos montando una serie de cosas que nos entusiasman. Vamos a mover, seguimos trabajando, guarreando mucho, con muchas alternativas. El solar sigue siendo muy grande, tenemos que hacer unos pasillos bastante largos, pero creemos que está bastante bien. Vamos a la primera reunión con los clientes, que todavía la estoy llevando yo, porque Lourdes todavía en aquella época sigue con el fin de carrera, y nos dice, bueno, ya os habéis divertido, esto está muy bien, esto es muy bonito, muy guay, pero señores, esto hay que venderlo.
os habéis gastado una cantidad de metros cuadrados de las que no disponéis, no os hemos dado esa licencia. Si os fijáis, ahí hay 5 por 9 metros cuadrados y hay 45 metros cuadrados por planta, que los hemos gastado, no desperdiciado nunca, pero los hemos gastado en conseguir luz, conseguir aire, conseguir habitabilidad, conseguir condiciones, y los hemos gastado nosotros por nuestra cuenta de riesgo. Cuando nos lo ve los promotores dicen, oye, no, esto hay que venderlo, esto tiene una rentabilidad, va a tener un coste para nosotros, no somos promotores profesionales, esto hay que planteárselo de otra manera. Y cambiamos. Yo entro en septiembre, como os decía antes, entro en septiembre del 2003 en el estudio de Guillermo Vázquez y solo paso por allí 3 meses. 3 meses por otra serie de circunstancias. El proyecto de la casa de esto, que se llama la Casa Bebé, nos desborda, necesita más atención y fundamentalmente en esos 3 meses que paso por el estudio de Guillermo pierdo 5 kilos. Una dieta fantástica. Me tengo que ir allí porque es que me estaba ya repercutiendo en la salud, vamos, la atención. Y no se trabaja mal, no vayáis a pensar eso en ningún momento. Tienen una organización fantástica y creo que esos 3 meses ha sido para mí más importante quizá incluso que los 6 años de la escuela. Vamos, yo allí aprendí en esos 3 meses, nada más que estaba con las orejas un poquito abiertas, aprendí hebreo, vamos, se aprende una barbaridad. También os lo digo, por la gente, sobre todo por la gente que había allí trabajando, mayor que yo, con mucha más experiencia y con una capacidad de trabajo impresionante. Bueno, el mes que estuvo trabajando al principio Miguel en el estudio de Guillermo coincide con que yo estoy entregando el fin de carrera. Tengo medio loco a todo el mundo y el día que lo entrego me voy a ver a Ignacio Capitán, que había corregido con él un par de veces y había sido profesor nuestro, simplemente para contarle, oye, que por fin entregué, ¿no? Y su respuesta es cuando te vienes. Entonces, pues lo mismo, lo que hemos ido diciendo, te vas encontrando las cosas y yo creo que evidentemente es una oportunidad que no le puedes decir que no. Allí pasé un año en el que aprendí, bueno, pues muchísimas cosas, mucho de cómo se trata a los clientes, de cómo se puede proyectar y nos hemos divertido un montón. Sí es verdad que todas las cosas tienen su fin y al cabo de un año, bueno, pues nosotros todavía seguíamos con el proyecto de la Casa Bebé porque era nuestro primer proyecto básico y de ejecución. Te sientes un poco desbordada y llega un momento que dices, mira, yo estoy muy bien, pero me tengo que marchar, quiero dedicarle más tiempo a mi estudio, ¿no? En mayo del 2004, cuando pasa esto, marzo del 2004, cuando pasa esto de que sale, vamos, está medio Lourdes saliendo del estudio y demás, yo ya me he ido del otro lado, empezamos a ver, sobre todo montamos una historia en internet que sale también del interés de contarle los fines de carrera a nuestros amigos, sobre todo a la gente que habíamos conocido en el seminario de Madrid, que están todos repartidos por el mundo. Decimos, oye, en lugar de saturar el correo con imágenes continuamente, ¿por qué no montamos un soporte que esté en internet, que tenga un espacio determinado y que cada uno, cuando le dé la gana, sin presión y sin historia de ningún tipo, puede empezar a verlo? Vamos, esta época es que cuando todavía casi... Creo, sí. No, cuando lo montamos lo anterior es cuando todavía los modems iban a 56K, o sea, que yo era como del TV o montar aquello, ¿no? Era como si te pones a hacer un proyecto de ejecución con lápiz y papel ahora mismo. Total, que de eso que se llamaba Despacio, era un pequeño juego de palabras, pasamos a buscar un nombre y empezamos a llamarnos Arquitectónica. Un poquito con el juego de los artículos, que todavía por aquí seguíamos trabajando, seguíamos haciendo artículos, y con la arquitectura, que era fundamentalmente a lo que nos íbamos a dedicar. Esto es Trazas, no sé si lo conocéis alguno. Trazas es una especie de diario, lo que llaman ahora blog, llaman ahora, ¿no? Desde siempre, blog o bitácora. Lo hemos seguido manteniendo desde el 2004 con más o menos regularidad, contamos cosas nuestras, contamos cosas de compañeros, cosas de concursos. No tiene la frecuencia que nos gustaría, porque realmente esto consume tiempo y hay que comer y pagar las hipotecas y esas cosas, pero intentamos llevarlo lo más al día que podemos. Tenemos otras partes de la proyección de internet. Esto fue un intento que hicimos y que cortamos en su momento, que era Amarillo 40. Era una historia de hacer una revista de arquitectura digital únicamente, un poquito más seria. Llegamos a conseguir el ISSN, que es un número que da la Biblioteca Nacional a las publicaciones, y que no nos había dado traza. Lo habíamos intentado, pero no nos había dado traza. Decía que ese chat que teníamos montado en internet, que no le podían dar el ISSN, pero eso sí, lo montamos un poquito más serio y sí nos dieron el número, pero no le dimos continuidad. Aquí tenemos colgado en internet los artículos del Diario de Sevilla, algún artículo que hemos escrito para la revista del Departamento de Historia, Teoría y Composición, alguna que hemos escrito para la revista 10. Seguimos intentando
estar vinculados al pensamiento y a la producción de crítica sobre todo, ¿no? Pensamos que mucho de lo que se está publicando ahora mismo es puramente descriptivo y nos pone de los nervios. Vamos, tuvimos con la revista 10, la revista esta holandesa, no sé si la conocéis, que ya está en la biblioteca hace tiempo, tuvimos un par de encontronazos porque nos decían que no querían nuestra opinión, que querían únicamente la descripción de las cosas. Y nosotros decidimos que íbamos a dejar de escribir un tiempo con ellos porque no queríamos que nos dijesen lo que teníamos que hacer, que no nos lo había dicho nadie hasta ahora. También tenemos los proyectos, por eso tampoco nos vamos a enredar mucho. Están todo esto, vamos, esto es una captura que hicimos ayer por la tarde de la página web del estudio. Ahí está prácticamente casi todo lo que os vamos a contar hoy y está con sus imágenes y sus historias y como os decimos, intentamos, vamos, somos firmes creyentes de la sociedad de la información y del copyleft y estas historias. Y si queréis cualquier cosa os lo mandamos automáticamente sin más problemas. Vamos, ya se dicen los de eso de que la copia es el mejor halago del mundo, ¿no? No queremos que nadie vaya a copiar nuestras cosas, pero que si lo queréis ahí está. Y esto es el primer concurso al que nos presentamos ya como Arquitectónica. Habíamos hecho muchos concursos antes como estudiantes, colaborando eso con Pepe Morales, con Ignacio Capitán, con Felipe Palomino, con más gente seguro que se nos olvida por ahí, alguno que habíamos hecho, incluso que nos había firmado algún compañero, incluso dejándonos sueltos sin participar, todas estas batallas en las que nos metemos. Este concurso, no sé si a alguno suena, es el concurso que se convoca para reordenar el espacio urbano de las plazas del Salvador, la Plaza del Pan, la Pescadería y la Alfalfa. Lourdes vivía con sus padres muy cerquita de allí y el estudio de Ignacio está por ahí también en Siete Revueltas. Esto era como si sale un concurso y te dicen, oye, reordena tu casa. Tú dices, fantástico, yo esto me lo conozco estupendamente, estoy harto de venir por aquí, además es un sitio que me gusta, pues nos entusiasma y nos metemos del tirón. Historia, pues cuando estamos preparando el concurso empiezan a organizarse unos conciertos por aquí, por las plazas, y nos encontramos un par de días las plazas vacías de coches, vacías de contenedores, totalmente diáfanas, y empezamos a ver que ese espacio urbano es enorme de grande, que tiene una dimensión real que nunca hemos conseguido percibir porque nunca lo hemos visto así de desnudo, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que efectivamente lo que hay que hacer simplemente es limpiar. Aquí no vale montar historia, este entorno es súper potente, vamos a hacer una operación de limpieza. Y con lo único que añadimos son esas rayas rojas en las que empezamos a jugar un poquito, muy ligeramente, sin hacer ninguna historia demasiado cafre, levantando el suelo, intentando controlar un poquito ese espacio, acotando movimientos, dando apoyo a espacios de asiento y espacios de reunión y jugando con una cosa que aquí en un principio simplemente es un pavimento continuo. Hay un tema de mobiliario urbano en el que también nos divertimos un montón, esas cosas así largas que se ven por ahí, esas especies de platillos volantes que veis ahí al fondo, son una referencia muy directa, vamos, un fusil, aunque también hacemos mucho y en algunos nos pillaréis, a las sombrillas amarillas de Cristo y Jean-Claude, ¿no? Que también nos gustaba mucho y nos sigue gustando mucho, pero tampoco hacemos mucho más, ¿no? Unos sombrajos en la alfalfa, un acotado con volardo de los espacios porque se seguía manteniendo la circulación, una cosa muy elemental, ¿no? Estamos convencidos de que era lo que había que hacer, simplemente actuar con un poquito de cuchillo y tenedor, quitarle lo que sobraba a la plaza y montar una historia. ¿Por qué aparece la Venus? En aquella época están Ábalos y Herreros montando la historia del Fórum, con ese pavimento que montan con esa obra de arte contemporáneo, de los pescados, seguro que lo habéis visto, que es un pixelado, toda la historia de pavimento, cosa que nos parece fantástico y vamos a fusilarlo otra vez y decimos, oye, ¿dónde vamos a meter nosotros? En esta plaza, en pleno centro de Sevilla, una obra de arte contemporáneo. Esto es una barbaridad, o sea, es que no pega ni con cola esto. Es decir, bueno, pues aparece nuestro amigo Diego Velázquez y la Venus, y si os fijáis, la postura de la Venus en el cuadro es la postura de las plazas. Pues ya está, ¿para qué vamos a complicarlo más, no? Pues montamos simplemente que todo el tema de la coloración de los pavimentos pues es la Venus de Velázquez, el angelote aparece en El Salvador, todo el cuerpo aparece en la Cuesta del Rosario, la alfalfa aparece como la cabeza, una cosa que encaja geométricamente, encaja tan bien, que nos gusta, no es tampoco maravilloso, pero decimos, oye, esto no está mal, pues vamos a tirar para adelante. Aquí hay una historia también bonita, y es que se nos ocurre la idea de montar una pieza de pavimento que lo resuelva todo, una pieza geométrica que resuelva todo el pavimento. Empezamos a hacer una serie de bocetos y se nos ocurre llamar a Malpesa. Decimos, oye, vamos a ver si cuela. Llamamos a Malpesa, le mandamos un correo electrónico con los bocetos y al día siguiente tenemos
un análisis de rendimiento de la pieza, un despiece corregido geométricamente de cómo se fabrica esa pieza, cómo se parte, cómo se ensambla, todo perfectamente hecho. Los tíos tienen un departamento de investigación que se moja con nosotros, le contamos que es para un concurso, no se nos ocurre contar las trolas estas, que también las hemos contado para otras cosas, de que somos ya arquitectos, tenemos un súper encargo fantástico y que se le van a llevar ellos directamente si no lo estudian, sino que decimos, oye, es para un concurso, si podemos hacer una propuesta con vosotros, pues fantástico, y efectivamente nos la hacen. Veis que aquí ya pues, se plantea esto, pues, lo típico, el pixelado, simplemente para trabajar con colores, ¿no? Para que no sea un pavimento realmente homogéneo. Pasa. Estos ya son los paneles que presentamos, que esto también, por lo que decíamos, está en internet, tampoco nos vamos a enredar mucho. Y esto ya era un pequeño detalle. Con este primer concurso que os contamos, nosotros hacemos una distinción en los concursos de estudio, hacemos una distinción muy importante. Una son los concursos que perdemos y otros son los concursos que no ganamos. Los concursos que perdemos nos gustan más que los que no ganamos. Los que no ganamos nos dan un cabreo impresionante, una sensación de impotencia muy fuerte, porque pensamos con un poquito de orgullo de que nos han quitado la cartera y que nos lo teníamos que haber llevado nosotros. Entonces, generalmente en eso pensamos que el que ha ganado pues no es tan bueno como el nuestro. Los que perdemos a nosotros nos gustan bastante más, porque los que perdemos son aquellos en los que cuando ves los resultados, ves a los que se han llevado el concurso, el equipo de compañeros que se han llevado el concurso, son los que te tienes que quitar el sombrero y decir, tío, te lo has llevado con todas las de la ley. Mi proyecto es tela de malo, también hacemos cosas muy malas de vez en cuando y alguna veréis. Y os lo habéis llevado y ya está, y pasa, llévatelo. Estamos convencidos de que es uno de los que no ganamos. Bueno, ha pasado 3 meses que yo he dejado el estudio de Ignacio, por fin hemos conseguido terminar la ejecución de la casa bebé y claro, te encuentras con decir, oye, aquí no entra nada más, todavía sigo en casa de mis padres, algo hay que hacer y aparece una oferta de una empresa pública en La Rinconada. Bueno, en principio puede ser una forma de sustento mientras que voy buscando otras cosas para el estudio, ¿no? Nos presentamos los dos a la oferta, la única referencia de lo que habíamos encontrado era que hacían naves industriales y la sorpresa, bueno, es que cuando Miguel, que fue el primero que llamaron, va a hacer la entrevista, se encuentra con un arquitecto que ha estado trabajando en el estudio de Guillermo y en el estudio de Pepe Morales, que es muy joven, porque es un par de años mayor que nosotros, y que ha montado, tiene dentro de la empresa hay un departamento de obra y un departamento de proyectos, en el que hay 4 arquitectos, en aquel momento solamente había 2, pero que tienen tiene mucho interés en trabajar porque lo que se hace no son solo esas naves industriales, que no son las naves normales y corrientes, sino que están muy cuidadas y trabajadas, sino que fundamentalmente a lo que se dedica es a toda la vivienda protegida que se construye en La Rinconada. La Rinconada, por si no lo sabéis, es un pueblo que está un poquito al norte de Sevilla y que en los últimos 20 años a lo que se ha dedicado fundamentalmente es a muchísima producción en temas sociales, ¿no? Entonces la apuesta por vivienda protegida la tienen muy clara y es lo que se trabaja, ¿no? Han estado trabajando con otros arquitectos hasta que ha llegado un momento que han decidido montar su propio departamento de proyectos, ¿no? Yo hago la entrevista un par de días después que Miguel, entre los dos, bueno, pues deciden quedarse conmigo, entramos otro arquitecto más y yo en aquel momento. Y lo primero con lo que yo entro, que es lo que acabaremos contando casi al final, es este edificio, ¿no? Esto es un proyecto nuevo de la Junta de Andalucía, que son alojamientos para jóvenes y mayores. Ya os contaremos después, pero sí deciros que es algo muy, muy nuevo, porque aunque el programa de alojamiento sí que existe, hasta ahora se entendían o para jóvenes menores de 35 años o para mayores de 60. Este es el primero, no sé si de toda Andalucía, pero sí de toda Sevilla, en el que combina esas 2 generaciones de edades. Con 2 meses, a los 2 meses escasos de que Lourdes haya entrado en Sodrín, yo todavía estoy con una mano delante y otra detrás y llevando casi exclusivamente la obra de Huelva, nos liamos la manta a la cabeza y decimos que ya está bien de estar de parásitos en casa de papá y mamá y que nos vamos. Empezamos la convivencia en un casi zulo, en la calle Conde de Ibarra, un bajo, sin luz directa del sol, creo que tenía 15 o 20 minutos al año de luz directa del sol por una sola ventana del estudio, pero con mucha claridad, nos entusiasma, son 45 metros cuadrados y en 45 metros cuadrados metemos el salón-cocina, un cuarto de baño, un dormitorio y la oficina entera. La oficina la encastramos en 9 metros cuadrados,
Hemos llegado a trabajar 3 personas allí, hemos llegado a tener reuniones con clientes, fantásticamente, un poquito apretados, pero estábamos a gusto, estábamos entusiasmados y era nuestro sitio, ¿no? Y empezamos ya a trabajar en condiciones. La cuesta abajo sigue funcionando, sigue saliendo bien, y un día me comenta un compañero que Ubaldo García Torrente está buscando a alguien. Yo de casualidad estoy por allí dando tumbos, ya vivíamos allí, y me acerco a ver a Ubaldo, que es muy amigo nuestro, que le tenemos muchísimo cariño. Oye, Ubaldo, ¿qué pasa? ¿Qué te hace falta? No sé qué. Me dice, oye, me hace falta un tío jornada completa porque tenemos mucho trabajo, no sé qué. Le digo, mira, yo te puedo dedicar media jornada, porque yo estaba metido en un tema de preparación de un tema académico en ese momento. Digo, yo te puedo, y además estaba con la casa de bebé, digo, yo te puedo dedicar media jornada completa no puedo. ¿Te interesa? Me dice, oye, vamos a probar. Vamos a probar, pues me quedo con ellos. Y el sitio en el que más he aguantado trabajando, o más me han aguantado trabajando, perdón, me aguantaron un año, y además que ha sido un año fantástico. Yo creo que ha sido uno de los mejores jefes que he tenido y uno de los sitios en los que más he aprendido. Si vais a ver después las cosas que ya estamos empezando a terminar construidas, si conocéis algo de la obra de Ubaldo, algo de la obra de Ignacio, algo de la obra de Pepe, vais a ver que son nuestros padres arquitectónicos. O sea, se ve perfectamente de dónde hemos salido y lo que hemos mamado y lo que nos gusta hacer y de donde realmente hemos aprendido. Hemos tenido la suerte de poder haber trabajado donde hemos querido y donde nos han querido. Y eso la verdad es que nos ha servido muchísimo, muchísimo. Bueno, yo cuando empiezo a trabajar en Soderinsa, que es la empresa de La Rinconada, en principio entro solamente como colaboradora. Evidentemente el que era mi jefe firmaba todos los proyectos y los dirigía, y el resto de arquitectos, bueno, pues colaborábamos, ¿no? Pero llega un momento que nos ofrecen la posibilidad de firmar nuestros proyectos. Y este es el primer proyecto que yo firmo como arquitecta. Es un proyecto que se hace muy poco tiempo, en cuestión de 2 meses y pico tenía que estar hecho el básico y la ejecución, y sobre todo era un proyecto en el que la premisa es hay muy poco dinero, se va a hacer con una subvención de la Junta de Andalucía y se va a trabajar, bueno, pues con la gente del PER, es decir, gente que normalmente no tiene mucha experiencia con albañiles, con lo cual tampoco puedes hacer grandes alardes de nada, ¿no? Yo lo acepto, es un vivero de empresas, hay 8 talleres y bueno, este es el resultado, ¿no? Desde la más absoluta humildad y de saber dónde estás trabajando, pero también disfrutar de que, bueno, pues este es el primer proyecto construido, ¿no? Después de esto, nosotros como estudio, bueno, pues no acabamos de arrancar, ¿no? Son cosas, te van llegando cositas, tú vas pasando presupuestos, nada cuaja, y nos llega esta historia que, bueno, pues es una casa para una aparejadora que nosotros pues decimos que sí. Ella acepta el presupuesto. Hay un tema bastante importante en esta casa, y es que lo que dice Lourdes de que nada cuaja. En las conferencias hay una cosa que tampoco se comenta nunca, y es el tema del dinero. A los arquitectos en general parece que nos da mucho pudor hablar del dinero o pedir dinero por el trabajo que hacemos. Eso hay que darse cuenta de que es una auténtica barbaridad. O sea, nuestro trabajo tiene un precio, tiene un coste, tiene un valor a fin de cuentas, y hay que saber mantenerlo. En el momento en que llega este encargo, estamos pasando un aprieto importante, económicamente hablando. Estamos en una situación un poco límite y tenemos que pasar un presupuesto bastante ajustado, y con todo y con eso, esta propietaria, que sabe, es profesional de nuestro sector, es aparejadora, sabe de qué va el tema, pues cuando ve el presupuesto nos dice que además de ese presupuesto le vamos a hacer una rebaja del 20%. Nos impone esa rebaja y estamos en una situación tan apretada que se la aceptamos. Le aceptamos esa rebaja, además con las condiciones que os cuenta Lourdes. Bueno, como ella es aparejadora, tiene muy claro lo que quiere hacer y además nos dice que, bueno, que va a ser la promotora, que va a ser dirección facultativa y que además va a hacer la jefatura de obra de la casa. Bueno, vale. Nos llega con la casa dibujada, nosotros le vemos alguna serie de inconvenientes y como no te puedes estar quieto, aunque sepas que no le vas a ganar mucho dinero, pues le hacemos otras propuestas y otras alternativas de casa, ¿no? Son varias reuniones, peleas con ella, porque ella quiere que le entreguemos el básico y la ejecución cuanto antes, nosotros queremos seguir modificando cosas y al final, bueno, pues hemos llegado a un medio acuerdo, la obra está ahora mismo en marcha. Yo creo que algunas de las cosas que sí que le hemos planteado nosotros las está haciendo, pero muchas otras, evidentemente, es su casa y ella tiene la capacidad de decisión.
Ahí en este proyecto, en la parte de proyecto, hay una experiencia bastante importante que nos pasa, un poquito desagradable, pero bastante importante, y es que se generan una serie de retrasos en el proyecto, ¿vale? Uno de los que se generan es que con la estructura totalmente calculada, totalmente dibujada, y habiéndosela dado a ella para que la revisara y para que viera los costes, esta mujer nos echa la estructura para atrás y dice que porque era una estructura metálica completa, y nos dice que no, que esa estructura es muy cara, que hay que volver a plantear otra. Y nosotros asumimos ese problema y volvemos a empezar otra vez de cero a calcular toda la estructura, porque es otra estructura distinta, se pasa a una estructura mixta con hormigón y volvemos a calcularla nosotros entera. Hasta ahora todo lo que hemos hecho en el estudio nos lo hemos merendado nosotros, cálculo de estructura, cálculo de instalaciones hasta ahora. ¿Qué pasa? Que eso genera, además del retraso que ya llevábamos, porque eso sí es un problema que asumimos y lo decimos con toda la franqueza, y tenemos un problema de infraestructura. Como os vamos a contar ahora después, seguimos manteniendo 2 medios trabajos cada uno, además del estudio. Entonces realmente nuestro estudio no lo forman 2 personas, sino lo forman 2 medias personas trabajando, aparte de los colaboradores, ¿no? Entonces tenemos un problema de llegar a los plazos y de potencia de trabajo bastante importante, y que cada vez se va agravando más y que tenemos que buscar una solución. Entonces, se plantea una serie de retrasos y esta mujer, con toda la razón del mundo, por supuesto, nos llama un día y nos dice que o firmamos un compromiso de entrega o nos rescinde el acuerdo totalmente. Nos había dado la provisión de fondos, pero pues, nos plantea que o firmamos un compromiso con una fecha de entrega por escrito o nos rescinde el acuerdo totalmente. Hablamos esa misma tarde y somos capaces de mojarnos para una semana, porque es que realmente, o sea, daros cuenta que el proyecto estaba prácticamente terminado y esta mujer nos lanza el farol de que o le damos un plazo o nos manda a tomar por saco, con perdón de la expresión, ¿no? Le firmamos una semana de entrega y llegamos a la semana de entrega. Entonces todo eso ya empieza a normalizar la cosa y sigue trabajando muy bien. Ahora estamos con un trato con ella fantástico, porque además nos está descargando muchísimo de la dirección de obra, porque realmente no es que no nos necesite, es que no nos quiere por allí, vamos. Ella está haciendo las cosas dentro de lo que es el proyecto, prácticamente todo, está cambiando revestimientos. Vamos, no es que esté cambiando, es que el proyecto tenía una indefinición de revestimientos muy fuerte porque sabíamos que ella lo iba a decidir después. Entonces, no nos metimos en ese berenjenal porque iba a ser totalmente improductivo. Este es un concurso que hacemos en el verano de... ¿cuándo? 2005. En el verano del 2005. Y con el que creo que es uno de los proyectos con el que mejor nos lo hemos pasado. A raíz del tema de Internet que estamos montando en el estudio, seguimos investigando con la Sociedad de la Información, empezamos a estudiar en serio el trabajo de Toyo Ito, de Kazuyo Shijima y de mucha gente, y empezamos a ver que de 09 también, veréis que hay unas referencias también muy claras, empezamos a ver que hay una necesidad de dar soporte a la Sociedad de la Información. Nosotros filtramos diariamente los correos del colegio, la página web de las noticias de concursos del Colegio de Madrid, el boletín de Barcelona, estamos continuamente buscando concursos. Como veis, el concurso anterior era de verano del 2004, este es del verano del 2005. Como os digo, hay que comer, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la seguridad social, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Al final hacemos, y de momento seguimos manteniendo el ritmo, hacemos un concurso al año. Vamos, terminamos un concurso al año. Intentamos 6 o 7. Pero conseguimos terminar un concurso al año. Entonces, este proyecto plantea un edificio de dotación en Gerona, en un pueblecito muy chico, en un valle fantástico. No llegamos a ir a verlo, pero por las fotos es un valle fantástico, es el Valle del Freser, un valle verde impresionante, pero que empezamos a investigar y resulta que tienen montada la xarxa, que se llama, ¿no? La red, el televalle, ¿no? Esta gente están ofreciendo una serie de subvenciones para arreglos de masías, para dotación de infraestructuras de telecomunicación, para puesta en marcha de empresas relacionadas con la tecnología. Tienen una apuesta brutal en un entorno natural tremendo, ¿no? Entonces nos parece súper apetecible y nos tiramos a la piscina y nos metemos en el concurso. Hay un punto en el concurso en el que se puede normalizar y convencionalizar, pero creemos que no es coherente montar este proyecto con citar a cámara y tabique y carpintería de aluminio en fachada, ¿no? Entonces seguimos trabajando con unos cerramientos multicapa, controlando la reflexión del sol, controlando la permeabilidad. ¿Veis las fachadas esas de agujeros, el color? Al final nos decía, creo que fue Ubaldo, nos decía, os han pedido un edificio público y habéis hecho una discoteca, ¿no? No sé de qué vais, pero bueno. Tenía una historia que, ya os digo, con la que nos divertimos muchísimo.
trabajamos eso con la sociedad de la información, planteamos esos postes que veis, esos pilares que sujetan la estructura, tenían además por dentro una dotación de cables, no nos planteamos la historia del wifi, del libre acceso, no, dábamos nosotros una dotación física, ¿no? Los espacios tenían una indeterminación bastante fuerte, pero al mismo tiempo estaban apoyados por otra serie de espacios que sí tenían una función muy clara y muy asistencial para todo lo que pasaba. El programa del edificio era súper heterogéneo, tenía en sótano tenía un archivo del archivo del ayuntamiento, en planta baja tenía una guardería, en planta primera tenía una biblioteca y en planta segunda, si mal no recuerdo, tenía lo que era el telecentro, ¿no? de Ribes, la dotación del telecentro, un programa súper heterogéneo, pero que lo que nosotros planteábamos era que todos esos espacios, todos esos subespacios que... Dale para atrás las plantas de la máquina. Salta. Todos esos espacios instrumentales que se pegaban alrededor del espacio interior del edificio, lo que planteamos y nos creíamos bastante era que todos esos se podían cerrar, se podían dejar herméticos, entonces todo el interior del edificio que tenía un programa indefinido se podía quedar abierto. La plaza, que había delante, esa alfombra amarilla, intentábamos que entrase en el edificio no tenía puertas propiamente dicho, entonces intentábamos que entrase en el edificio y que llegase hasta arriba. Veis el paseo que se produce por el costado, la escalera abierta, el patio que trataba de iluminar abajo, el sótano también. Era una historia muy ligada a la fenomenología y a la tecnología también, ¿no? Aparece también relacionado con el comer justo cuando terminamos el proyecto de Rivas, el proyecto de Mara. Nos llaman de San Andrés, de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, y nos encargan 15 viviendas en San Nicolás del Puerto, arreglar 15 viviendas en San Nicolás del Puerto. Esto es un programa, el programa de rehabilitación autonómica de la Junta de Andalucía, que son encargos directos, no hay que ir a concursos y demás, y se hacen prácticamente por currículum. Y es un programa que, si estábamos por las nubes, estábamos pilotando súper fuerte con el concurso de Gerona, cuando nos metemos en ese programa, nos coge el programa y nos planta en el suelo y nos mete hasta las rodillas. ¿Por qué? Porque vemos situaciones que realmente nos ponen los pelos de punta. Estamos hablando de tecnología, de espacios súper guay, con programas libres, ambiguos, no sé qué, y de repente cuando estamos haciendo las visitas de las casas que hay que arreglar, esto no es rehabilitación siquiera, se llama rehabilitación autonómica, pero se debería llamar reparación autonómica, porque no hay proyectos de rehabilitación, realmente hay proyectos de reparación de cubiertas, de humedades, estructuras, con muy poco dinero, con muy poco presupuesto. Las familias que tienen la subvención, porque esto se hace con una subvención, tienen muy pocos recursos, y nos hemos encontrado situaciones como esto, yo qué sé, por ejemplo, una escalera que está aquí excavada en la roca, situaciones arquitectónicamente muy interesantes, pero sobre todo socialmente muy fuertes, ¿no? Me acuerdo que el primer año nos encontramos, y tuvimos la suerte de que era en verano, una señora que podía tener 85 años, que tenía su cama debajo de la escalera de su casa. Ahora sí, la casa estaba como una patena, estaba como los chorros, totalmente limpia, ordenada, su cama con la colcha de ganchillo, pero la señora no tenía ya fuerza siquiera para subir a la planta de arriba, en la que iba a estar fresquita y bien, y entonces se quedaba debajo de la escalera durmiendo todos los días. Esas cosas, después de haber hecho un concurso fantástico, te ponen los pies en el suelo y creo que vienen bastante bien, ¿no? El tema del equilibrio, que muchas veces ves a otros compañeros que tienen el equilibrio un poco perdido, ¿no? Que están un poquito jugando demasiado. Esta dosis de realidad, la verdad es que nos viene bien. Hemos seguido repitiendo otros años, vamos, ya este es el tercero que estamos haciendo, conseguimos sistematizar los proyectos, nos dicen desde San Andrés y desde San Luis, que también estamos trabajando ahora con EPSA, con otro tema ya aquí en el centro, allá no en los pueblos. Nos dicen que hay muchos compañeros que están rechazando los encargos porque son muy pequeños, que no son rentables. Ya estamos sistematizando los proyectos, hemos hecho estudios de rentabilidad y los proyectos, además de ser social y personalmente muy rentables, porque creo que es una satisfacción muy fuerte, son económicamente bastante rentables. Si se consiguen llegar en plazos y de forma ordenada, estos proyectos son relativamente fáciles de hacer. Son, ya os digo, de reparación, no hay mucho que pensar, sino que resolver muy rápido y con muy poco dinero, y económicamente salen bien, económicamente salen rentables. Bueno, por fin tenemos un proyecto en el que es muy apetecible, que es una rehabilitación de una vivienda del siglo XIX en Triana. Nos llega a través de un amigo de toda la vida de la familia de Miguel, que le pide opinión sobre la compra de esa vivienda y que tiene muy claro que si se decide a comprarla, el proyecto es para nosotros. Entonces, bueno, pues nosotros encantados, ¿no?
Pasan varios meses, no sabemos si lo ha comprado o no, ya nos dice su padre que sí, que lo llamemos, total, que llamamos un poco a preguntar y le dice, no, si el proyecto es vuestro, o sea, ya os avisaré y nos reunimos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar, pues nosotros una forma de trabajar siempre es un poco con los clientes, decir, oye, dime tu carta de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas de tu casa? ¿Cómo quieres vivir tu casa, ¿no? Y de alguna manera, pues la sorpresa con esta familia fue que se quedaron muy asustados ante esa pregunta, ¿no? Frente a la aparejadora que os decía antes, que lo tenía clarísimo, tan claro que lo tenía dibujado, esta gente lo que dicen es, no, yo no sé nada, tú eres el que sabe. Claro, tú dices, no, hombre, no, esto tampoco puede ser, ¿no? O sea, estos clientes existen de verdad, pero yo creo que acojona casi más eso, ¿no? Y perdón por la expresión, pero es que es así como nos sentíamos, ¿no? Entonces, lo vais a ver un poco cuando veáis luego otra obra que sí que hemos terminado ya por fin. La forma nuestra de trabajar siempre es entender que los espacios tienen que poder servir para más cosas, ¿no? Una cosa no puede ser solo un dormitorio o no puede ser solo un despacho o no tiene por qué ser solo un salón. Las cosas tienen que poder ser algo más y que tu obligación como arquitecto, digamos, es posibilitar que eso pase. Por eso es lo de la lista de los Reyes Magos, ¿no? Pídeme todo lo que tú querrías tener, yo voy a intentar darte el máximo. Con lo cual, bueno, pues nos hemos metido aquí y funciona un poco así, ¿no? Las habitaciones pues son habitación y media, el salón es salón, cocina, pero puede funcionar independiente, la vida alrededor del patio pues también es importante. Y yo creo que ellos están contentos con el proceso, ¿no? Si es verdad que de vez en cuando, bueno, pues tú tenías tu reunión y te volvías a ver al cabo de las semanas, ellos se habían llevado los papeles, venían con sus monitos hechos, muy convencidos de que lo que ellos te estaban planteando era lo que de verdad ellos querían, su lista de los Reyes Magos, y tu trabajo en ese momento era desmontarles el por qué eso no, y el por qué la casa tiene que poder seguir siendo flexible y tiene que ir pudiéndose adaptar a las necesidades y que ellos vayan creando en cada momento, ¿no? Ahora mismo estamos licitando la obra y bueno, esperamos poder empezarla cuanto antes, por eso simplemente, bueno, pues os traemos las fotos de la maqueta, ¿no? Hay un tema en este proyecto que nos pone a nosotros el listón bastante alto, y es que esta familia vive ahora mismo en un dúplex de 140 metros cuadrados, impresionante, en Triana también, y que la verdad es que tiene una calidad bastante fuerte. Y entonces nosotros conocemos esa vivienda y cuando aparece esto, que solo tiene 213 metros cuadrados construidos, os imagináis, no me acuerdo ahora mismo la superficie útil que tiene, pero con esos muros de casco antiguo la superficie se ve bastante reducida, viene a ser prácticamente igual que la vivienda en la que viven ahora, pero nosotros tenemos además el reto de hacer algo mejor, ¿no? Es decir, oye, si nos vamos a mudar, que sea para mudarnos a algo mejor, no sea simplemente porque nos vamos a dar una casa patio, sino que tenga más calidad. Y eso nos ha planteado una dificultad bastante fuerte. Esto es un tema mío. Yo empiezo a trabajar en CEADE, la escuela que hay en la isla de la Cartuja, que es universidad y además es escuela de diseño, gracias a unos compañeros que me llaman en un momento dado, que saben que tengo bastante interés en el tema tecnológico, que me preocupa el tema de la representación, que vamos, sobre todo el trabajo que hemos estado haciendo mucho en los estudios, el tema de 3D, de infografía, de montaje de concursos, y entonces aparece una escuela de diseño industrial, de diseño de interiores, y me llaman para que me encargue de dar la asignatura de dibujo asistido, de AutoCAD en primero. Y yo digo que sí, y sobre la marcha, cuando ya estoy empezando a preparar el temario, me dicen, oye, que si te interesa además dar la asignatura de 3D en segundo. Y digo, pues venga, pues también. Y empiezo ese primer año con esas dos asignaturas, dibujo asistido y 3D. Al año siguiente, ya el curso de segundo pasa a tercero, y hay una tercera asignatura que se llama representación digital avanzada y empiezo a tutelar lo que es el fin de carrera. La verdad es que es una satisfacción muy fuerte. Ahora mismo, bueno, el siguiente año, porque este ya es el tercero, cambié la asignatura de tercero y estoy dando diseño de mobiliario y objetos. Yo no soy, como os imagináis, no soy especialista en diseño industrial, en diseño de mobiliario, pero como la carrera tampoco es de diseño de mobiliario, se les plantea una asignatura que les introduzca al proyecto de la escala pequeña, ¿no? De la escala mínima. No os traigo imágenes, un poco por pudor y por respeto hacia ellos, no sé, ayer que tuve clase los invité a algunos a venir a la conferencia, no sé si alguno habrá llegado, alguno de mis alumnos, pero la verdad es que es una satisfacción grandísima. No sé si soy bueno o mal profesor, creo que demasiado mal no lo hago,
pero lo que sí sé es que me lo paso estupendamente con ellos. La relación con esa potencia creativa, con esa potencia de producción, tengo ahora mismo 60 alumnos entre los 3 cursos, es tremendamente gratificante y espero que sea de que la escuela siga contando conmigo. También me metí en el tema de doctorado y es un tema que la dificultad que sí os comento ahora, por si alguno tenéis interés en ella, compaginar el doctorado de una forma mínimamente seria con una actividad profesional que os dé autonomía es bastante difícil. Bueno, pues como estamos un poco locos y yo soy de La Rioja, hace 2 años, en una visita que hicimos a mi familia en el mes de febrero, pues nos volvimos con 2 encargos de 2 de mis primos. Uno es que era una prima mía que se había comprado un piso en el centro de Logroño y que nos pedía ayuda para reformarlo y que le diéramos ideas, ¿no? Sí es verdad que ella, su carta de deseos, pues había algunas cosas que eran innegociables, sobre todo de su vida más íntima, y otras en las que en principio estaba más receptiva. Pero claro, también es verdad que tiene un niño pequeño y claro, las primeras propuestas, que son las que están un poco más arriba, de plantear un loft, de hacer algo muy abierto, muy ligero, le encantaban, pero reconocía que no, que ahí ella no podía asumirlo y bueno, pues nosotros ya habéis visto todo el montón de propuestas. Llegó un momento que le dijimos, mira, Elena, las tienes todas, tira los tabiques del piso y te lo dibujas allí con el azulete y tú decides, porque ya le hemos dado tantas vueltas a todo que tienes que decidir tú, ¿no? Este proyecto además se ha hecho por la noche prácticamente, porque ellos tienen su vida, son un informático y una abogada, y cuando llegan a las 8 pues bañan a su niño, lo acuestan y a las 9:30 nos llamaban a nosotros. Con lo cual, bueno, pues era trabajar directamente con el ordenador y por teléfono y estar sobre la marcha hablando con ellos, rehaciendo las propuestas. Oye, mira el correo que te lo acabo de mandar, ¿no? Charlas de 1 hora y pico permanentemente sobre el piso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya os digo que llega un momento que le dice, tienes que decidir, ahora mismo lo está ya casi terminando y... La verdad es que ha sido tela de duro físicamente, pero ha sido una experiencia muy interesante. No tenemos otra experiencia de teletrabajo más que esta. Y lo que os planteaba Lourdes de conversación, os pongo un poco en situación. Nosotros 2 aquí en Sevilla, en el estudio, delante del ordenador, con el teléfono en manos libres, abierto, ellos 2 delante de su ordenador, con el teléfono también en manos libres, y en un momento dado tú le tienes que ir haciendo referencias, le tienes que ir guiando, no puedes señalarle con el dedo, sino tienes que decirle, oye, mira el plano 30 y... ¿Te pones la primera? Esa colección de propuestas que veíais están todas numeradas, todas identificadas con su letra. Oye, mira la propuesta L, que es el plano 32, vete a la habitación de la fachada, estás viendo lo que pasa ahí, tienes que ir dirigiéndolos casi por control remoto, ¿no? Y eso físicamente es un poco agotador, ¿no? En un momento dado hay una situación que nos llega a hacer gracia ya después, ¿no? En ese momento nos pone los pelos de punta. Pero hay una situación en la que ellos 2 están discutiendo, nosotros estamos escuchando toda la discusión porque ellos 2 están físicamente juntos, están discutiendo, pero no nos están echando cuenta nosotros. Entonces nosotros abrimos el AutoCAD, empezamos corriendo como las balas a variar una de las propuestas, equidistancia, no sé qué, recorta, la puerta del bloque, gira, sobre la marcha, mientras ellos siguen discutiendo, hace el PDF, correo electrónico, se lo manda, y cuando se calla le dice, oye, abre el correo. Lo abre y dice, oye, ¿esto cuándo lo has hecho? Dice, ahora mismo. Dice, ¿qué pasa? ¿Que no me estás echando cuenta de lo que te estoy diciendo? Dice, no, si lleváis 15 minutos discutiendo, nos habéis dado un recreo para plantearos esto. Bueno, esta es la otra casa del otro primo de Lourdes, hermano de Elena, y esto tiene una premisa inicial que nos parece tremendo. Vamos, Lourdes sí está más acostumbrada, vamos, ella nació aquí, pero la mitad de su familia es allí de La Rioja y conoce la cultura de La Rioja. Cuando yo poco a poco, vamos, yo todavía estoy enterándome de cómo se funciona allí, pero allí el tema de burro grande, ande o no ande, es ley de vida. Llegamos allí y nos plantean que tienen una parcela de 156 metros cuadrados, que la han comprado muy barata, así que la han comprado, se han tirado a la piscina, y cuando vemos las normas urbanísticas resulta
que en esa parcela lo que está planteado por el Plan General de Baños, esto es de un pueblecito relativamente pequeño de La Rioja, lo que está planteado es un bloque con 4 viviendas. Y nos está planteando una propiedad que lo que quiere hacerse es una casa muy grande. Nosotros empezamos a medir los espacios y decimos, oye, que es que esto es muy grande. Sí, sí, muy grande. Tira. Una pareja con una cría chica, os estoy hablando. Una pareja que tiene 2 o 3 años más que nosotros. Son bastante jóvenes. La casa tiene, o sea, la parcela tiene un desnivel de... En un principio pensábamos que era 1,5 metros. Resulta que después nos encontramos con 70 centímetros, cosa que nos crea un cierto problema para el proyecto de ejecución, pero que lo resolvemos como podemos y sale. Y empezamos a plantear una casa que está partida justo por la mitad, ¿no? La parte norte, que es aquella que está detrás, esa que está detrás está levantada metro y medio respecto de esta entrada, ¿no? Montamos un patio inglés, porque allí hay un concepto de espacio que es el merendero, que es en el que se vive, en fiestas, es un espacio, los merenderos que yo he llegado a ver allí llegan a ser garajes totalmente cerrados en los que simplemente se pone una mesa de madera y allí se junta todo el mundo a comer los días de fiesta y se lo pasa estupendamente. Entonces nosotros intentamos plantearle una casa normal, una casa al uso, pero más. Es decir, como decir, oye, que sí, que tú todo esto no lo quieres. Y eso es una frase que ellos nos repiten constantemente con todas las reuniones que tenemos con ellos, ¿no? Es decir, oye, es que esto yo no te lo he pedido. Y toda nuestra pelea constantemente es decir, sí, pero es que te va a costar lo mismo, tienes el espacio y lo estás ganando, no renuncies a ello, ¿no? Y entonces todo es, tenemos que hacer un proyecto, entre comillas, y sin que sea demasiado pretencioso, de educación, ¿no?, de los clientes. No tenemos todavía obra construida, entonces empezamos a escanear revistas por un tubo, nos dejamos de 3D porque el 3D tiene un punto de irrealidad que hace que desconecte el cliente de respecto a lo que le estás contando, entonces nos ponemos a escanear revistas por un tubo y cada vez que hablamos de algo, le sacamos una de estas postalitas y decimos, oye, te estoy hablando de esto, y lo ven. Y empiezan, de esa colección de postales, empiezan a descartar unas y a seguir con otras. Como veis, se sigue montando, aprovechamos la escalera y ese patio que generamos para ir subiendo, para ir alternando de una planta a otra, de adelante a atrás. No hay un pasillo, sino que hay una media escalera, un tramo de escalera que va subiendo media planta, de media planta a media planta. El patio no se lo creen porque allí hace mucho frío, pues no sé qué, empezamos a plantear el patio por un tema de distancia, de privacidad, de control térmico, porque planteamos el patio como un captador solar y la fachada también como fachada ventilada. Fijaos que no tenemos fotos, pero esta fachada, además de ser sur, justo aquí delante, justo abajo, tiene una calle, y a mí es una cosa que los que vivimos aquí en Sevilla no estamos muy acostumbrados, pero en este pueblo, en Baños, si vais andando por las calles, cualquier calle que enfiléis que llegue fuera del pueblo, y casi todas llegan fuera del pueblo, el fondo es monte con una potencia natural impresionante. Entonces estáis en un cruce, os giráis y las 4 puntas de ese cruce son monte al fondo. Esta casa justo tiene, al final tiene enfrente, tiene una calle, es un cruce en T, y enfrente tiene una calle y al fondo es monte. Ellos ese paisaje no le dan valor ninguno. Si esto es lo que vemos todos los días. Entonces hemos llegado a un acuerdo con ellos de que vamos a plantear muchas cosas para la obra y que cuando estén allí montados en su forjado a 6 metros de altura y vean el paisaje que tiene, decidirán si la ventana la ponen de 1 metro, de 1,5 metros, de 50 centímetros. Y esto ya es, una colección de fotos bueno, aquí pasa una cosa, toda esa historia de la casa que sube media planta de un lado para otro, esa es la propuesta inicial, se me estaba yendo la cabeza. La casa, lo que sí es interesante es que sufre un proceso de normalización tremenda. Es un tira y afloja brutal, aunque estamos convencidos de que todo lo que le estábamos ofreciendo era beneficioso para ellos, lo que tenemos que estar continuamente es recortando, dándole concesiones a ellos y normalizando la casa. Seguimos planteando pues ese balcón hacia afuera, la fachada se convierte en una fachada, aquí está planteada una fachada de cortén, ya nos vamos a ir a ladrillo caravista, esta es la fachada trasera con sus huecos normalitos, su puerta de garaje, como veis es una fachada, o sea, es una casa muy normal. Bueno, dale para atrás un segundo. Aquí va a aparecer una cosa en la obra que todavía nos está poniendo los pelos de punta y es que la propiedad quiere un alero. La normativa urbanística nos obliga a poner cubierta inclinada de teja cerámica curva, o sea, de cerámica árabe, rojiza, y la propietaria quiere un alero. Tal cual, como lo estoy pidiendo. Nos llega a decir en una reunión que lo que ella quería era la casa de los 3 cerditos, que no entiende por qué nos hemos complicado tanto la vida, que ella quería una casita con su cubierta a 2 aguas y su ojo de buey en la fachada, que no quería otra cosa.
Ahí estábamos. Estos ya son renders de la propuesta que está más o menos aceptada. Eso era el merendero. Este es el espacio. Esto tiene 13 metros de punta a punta. Este salón, exclusivamente, tiene la superficie de la casa en la que nosotros teníamos montado en la casa y la oficina, la casa esa del centro que os comentábamos antes. Esta cocina tiene 27 metros cuadrados, porque os hagáis una idea. Estamos hablando de proporciones que nosotros seguimos convencidos de que son enormemente grandes, son una auténtica barbaridad, pero bueno, ellos verán. Estas propuestas con UGlass, evidentemente, están normalizadas ya hemos pasado, si pasa creo que se llega ya a ver la propuesta más o menos definitiva. ¿Veis? Ya vamos por el ladrillo caravista, esta celosía no sabemos si va a seguir o se va a caer. Pasa. La cubierta de teja, el patio se ha medio cerrado, pero conseguimos todavía que el captador solar aguante ahí y estamos convencidos de que va a funcionar. Pero veis, esto era lo que se veía antes como UGlass, pues ya se ha normalizado, conseguimos mantener esto, que es un vidrio que consigue meter la luz sur en los dormitorios de los críos arriba. Ciertos lucernarios y ciertas concesiones, veis, aparece una barandilla delante del espacio de juego de los niños. Hay una serie de espacios gratis, que llamamos nosotros espacios extra, en esta casa que creemos que son bastante interesantes. Bueno, este es otro de los proyectos que yo he hecho, que estoy haciendo ahora mismo con Soderín, y son 58 viviendas unifamiliares, protegidas. Entonces, uno de las órdenes, porque sí es verdad que como departamento pues tenemos muchísima libertad de trabajo y prácticamente nadie te dice nada, pero lo que sí que te dicen es optimiza al máximo el número de metros cuadrados, porque eso es lo que te da la subvención de la Junta de Andalucía, ¿no? Con lo cual aquí, pues ya ves cómo son las manzanas, son adosados, pero al menos, yo lo que he intentado era que la vivienda efectivamente fuera todo lo grande que se pudiera y todo lo flexible que pudiera ser dentro de lo que es una vivienda adosada, ¿no? No sé si lo conseguiré o no, sí que una forma de trabajo nuestra, pues ya lo decía antes, que las cosas puedan ser más cosas de lo que inicialmente estén pensadas. Aquí ya veis que en los planitos, pues esto hay que llevarlo a la Junta de Andalucía y evidentemente un dormitorio tiene que ser un dormitorio, tiene que tener su camita, su mesita y todos sus avíos, pero yo espero que la gente lo entienda y pueda funcionar de otra manera, ¿no? Ahora mismo estamos en fase de obra. Y estas un poco las imágenes de cómo será la propuesta. Los colores sí que ya no van a ser tan chillones, pero a mí me parece que el tema del color cuando uno hace vivienda social creo que es importante, ¿no? Luego lo veréis más fuerte, pero yo creo que es un tema interesante porque es algo muy, muy barato, pero con lo que puedes hacer mucho, ¿no? Y esta es la obra. Simplemente, pues lo estamos construyendo todo del tirón. En teoría tiene que estar acabado en diciembre de este año, ¿no? Este es un concurso que planteamos en Cádiz, en la Sierra de Cádiz, en un pueblecito, en Bornos, y este es uno de los concursos que hemos perdido toda la ley. No me voy a enrollar mucho porque es un proyecto que cada vez que lo vemos llegamos a la conclusión de que es bastante malo, igual que el de Rivas, el de antes, cada vez que lo vemos nos sigue gustando y nos gusta más, incluso este es bastante malote. Era un centro comercial, planteaban un centro comercial en el pueblo. Una historia de desniveles súper fuerte, nosotros planteamos una especie de serpiente que se retuerce sobre sí misma, que multiplica la plaza por 3, que tiene esos paneles que veis en fachada, resulta que reflejan el sol, pero se mueven con el sol protegiendo y abriendo dependiendo de la intensidad. Jugamos también con los girasoles porque nos entusiasman cuando vamos a ver el pueblo, el paseo, todo el camino, venga a ver campos de girasoles, y una imagen preciosa, no creo que haya alguien al que no le guste esa imagen, ¿no? Pero cuando vemos los proyectos que ganan este concurso son de esos, de quitarte el sombrero y decir, te lo has llevado, no nos lo hemos pasado ni medio bien, porque este concurso tampoco fue especialmente satisfactorio, pero salió. Y esto es una pequeña historia personal, quizá a lo mejor demasiado íntima, pero creo que es bastante interesante. Nos casamos en diciembre del año pasado y del año pasado no, ya del anterior, del 2006, perdón, y esos de ahí abajo chiquititos somos nosotros. Es la foto más arquitectónica que teníamos. Las otras son además ya un poquito demasiado íntimas. Pero ¿por qué os contamos esto? Porque realmente si tenemos que hablar de cultura arquitectónica, aquí es donde hemos tenido ocasión de ver realmente la cultura arquitectónica que tenemos. La cultura arquitectónica en la que no hemos hablado absolutamente de nada de arquitectura,
pero nuestra boda la organizamos nosotros. Montamos un pollo impresionante, o sea, no os podéis imaginar la historia. Estamos, no sé, vamos, no se ve en la foto, tampoco vamos a poner aquí historia. Yo me cansé de chaquella, de blanco riguroso, todo fantástico, con toda su parafernalia, pero fue una pelea continua con nuestras dos familias. No estaban de acuerdo absolutamente en nada de lo que preparábamos, pero lo que no sabían es que en el estudio nosotros tenemos un sistema de organización en el que trabajamos en una única mesa, una mesa de Ikea fantástica, de comedor de madera maciza, en la que hay un tocho así de carpetas, una encima de otra. Y conforme vamos haciendo algo, las carpetas van pasando debajo del montón. Se ha hecho algo, pues se cambia y se va cambiando la organización. Y para la boda simplemente cogimos una de esas carpetas marrones, de estas de color camel que todos conocéis, le dimos la vuelta y apareció una carpeta blanca fantástica. Pues esta es la carpeta de la boda. Y fue al montón. Entonces, cada vez que organizábamos algo de la boda, la boda tenía su proyecto de ejecución más y su dirección de obra. O sea, había que llamar a los proveedores, tenía que estar todo en condiciones, y conforme íbamos haciendo algo, simplemente la pasábamos. Oye, volvió otra vez al montón, pues nosotros seleccionamos la música, le dimos un CD, el disc-jockey de la boda se quedó flipado, de decir, ¿cómo? ¿Que me va a decir yo lo que tengo que poner? Sí, te lo digo yo. Cogió y puso la música, la gente terminó súper contenta, nadie se sentó, no organizamos mesa, montamos un cirio, todo el mundo de pie. Al final, cuando vimos que todo el mundo estaba contento, pues ha salido bien, todo fantástico. Después nos felicitaron nuestros padres, dijeron, oye, teníais razón. Dice, venga, vale, hasta luego. Pero realmente la historia creemos que funcionó, y que funcionó bastante bien. Esto es nuestro estudio ahora. Nos fuimos poco antes de la boda, salió otra de estas de cuesta abajo, de que entre nuestras familias nos pegan un empujón brutal, que todavía estamos agradeciendo, de que nos dan un dinero importante para comprar un piso, lo que nos deja, como decimos nosotros, una vivienda de protección familiar, porque nos deja para pagar una hipoteca bastante asequible. Es un piso que nunca nos ha gustado, que nunca habíamos querido, sabiendo que siempre que estaba ahí, que nos iban a empujar, siempre decíamos que no, total que hasta el final, cuando sale el tema de las cuentas, decimos, oye, esto decirle que no es una estupidez, y no podemos hacer una estupidez, así que vean, seguimos andando cuesta abajo y nos vamos para allá. Esto está en Jardines de Hércules, todos los conocéis, lo llaman las pilas o los ovnis. Un piso de 3 dormitorios, con su salón, su cocina y sus 2 cuartos de baño. Pues nosotros decidimos renunciar al salón y convertirlo en estudio. Entonces tenemos un piso de 2 dormitorios, con una salita muy chica, la cocina, los 2 cuartos de baño y un estudio que ha pasado de tener 9 metros cuadrados, como tenía en el centro, a tener 18 metros cuadrados. Estamos, que no veamos, esa ventana que da al sur, que continuamente tiene claridad, y veis las 2 mesas. Esta es la mesa de reuniones y donde trabajan los colaboradores. Y esa es la mesa donde trabajamos nosotros. El 99% de los muebles son de Ikea. Sí, nosotros tenemos una relación fantástica con Ikea. No entendemos como muchos compañeros detestan Ikea, hay que ver, esto es muy cutre, esto no sé qué. Ikea es fantástico, te resuelve la vida que no ves. Pero vamos, todavía no os vamos a enseñar fotos de las otras habitaciones, pero después de año y medio todavía hay habitaciones que no tienen lámpara puesta. Bueno, no es que no tengan lámparas, que no tienen ni bombilla. Este es el proyecto que yo estoy ahora mismo terminando, el proyecto de ejecución. Es un bloque de 39 viviendas y en este caso, bueno, originalmente eran 40 por las ordenanzas por el plan parcial. Empiezas a trabajar, no caben, en el garaje sí que no caben y además está el código técnico. Entonces, bueno, pues donde había 40 tiene que terminan habiendo 39, entre otras cosas porque hace falta un maravilloso espacio de reserva de basura que prácticamente se come una vivienda. Entonces, bueno, pues trabajas con esas condiciones y al final, bueno, pues lo que intentas es que la vivienda tenga las máximas posibilidades, ¿no? Y lo mismo, si os fijáis un poco, los tipos son muy sencillos porque, bueno, pues tampoco en esta promoción sí va a haber poco dinero, no puedes hacer alardes de nada, uno tiene que saber las condiciones de trabajo que tiene. Y, bueno, yo lo único que he intentado es lo de siempre, ¿no? Que los espacios puedan poder ser algo más y que las relaciones, bueno, pues se entienda, que haya un espacio público, un espacio privado de la vivienda, que haya una cierta relación de cómo se llega a los sitios y unas intimidades, ¿no? Si os fijáis, este es el tipo principal de 2 dormitorios. Cuando luego crece al de 3 dormitorios, bueno, pues lo único que hace es añadir una tercera crujía en la que se encabalgan las dos viviendas de 3 dormitorios, ¿no? Un solo cuarto de baño en la de 2, un cuarto de baño y un aseo en la de 3, es decir, condiciones muy, muy ajustadas, pero que son las que la normativa de la Junta de Andalucía te obliga a trabajar con ellas, ¿no?
Y este es el dormitorio la vivienda de 4 dormitorios, ¿no? Aquí hay un tema. Yo en los temas que os está contando Lourdes, de temas suyos de Soderín, me meto poquísimo, por no decir casi nada. Ahora, cuando veáis, ahora ya estamos casi terminando, pero cuando veáis el proyecto, la obra terminada del alojamiento para jóvenes y mayores, yo me llevé una satisfacción tremenda, ¿no? Yo prácticamente no conocía ese proyecto. Intentamos separar un poquito las cosas y también, aunque las hablamos, pero como se dilatan mucho, pues yo termino un poco desconectado también, ¿no? Entonces me llevo una satisfacción muy grande. Pero aquí sí estuvimos hablando un poquito y hay una historia que sí estamos trabajando alguna vez en los temas de vivienda colectiva que trabajamos en el estudio, ¿no? Una cosa que seguramente estará hecha, como ya está casi todo inventado en vivienda, pero que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Si os fijáis aquí, hay 3 paquetes. No se hace la diferencia clásica de la zona de día, la zona de noche, la zona de dormitorio y la zona vividera, sino que aquí entendemos, igual que hay mucha gente, y nosotros también hemos trabajado en ese sentido, de trabajar mucho en los espacios de socialización de la propia vivienda, los espacios de reunión de la familia, los espacios comunes, el salón, la cocina y toda esa historia. A nosotros nos parece también que hay momentos en los que la intimidad es necesaria y la individualidad dentro de la familia es necesaria, ¿no? Entonces aparecen 2 dormitorios abajo y 2 dormitorios arriba. Entonces esa zona común aparece como una zona de encuentro, ¿no? Aparece como que se llega desde arriba y desde abajo, se llega a ese espacio intermedio, ¿no? No todo se separa radicalmente. Imaginaos que apareciesen los 4 dormitorios aquí debajo, sino que dividimos al lado y lado y ese espacio común intermedio aparece como una especie de cancha, ¿no? Es decir, oye, vamos a darle a cada uno su sitio y seguro que cuando se socializa, cuando se reencuentran los miembros de esa unidad familiar, se reencuentran de otra forma. Bueno, en la casa bebé, la que era la casa de mis abuelos, no os lo hemos contado, pero hemos hecho 2 apartamentos, 2 pisos y 2 locales comerciales. Los 2 locales comerciales se venden al principio, un poco antes de empezar la obra, y son un poco los que subvencionan la obra, con la suerte, en principio para nosotros, de que quien los compra es una inmobiliaria que además quiere quedarse con uno de ellos para trasladar allí su negocio. Con lo cual, bueno, pues nosotros nos acercamos a ellos y, oye, el proyecto para nosotros es que el niño esté completo, ¿no? Ellos nos dicen que sí y hemos empezado a trabajar, ¿no? Nosotros la idea era, bueno, pues que tuviera una cierta unidad también con todo el proyecto, entender que es una inmobiliaria, pero que son una gente muy jóvenes, y entonces, bueno, pues buscábamos un poco que pudieran transmitir esa juventud y casi era decir, bueno, pues con lo poquito que pueda haber, pero hacer un proyecto, como decimos nosotros, un poco de coña, pues un poco cool, ¿no? Buscando un mobiliario con un cierto diseño, cuidar los espacios, pero como todo lo que nos va pasando un poco, digamos, pues cuando nos reunimos con ellos, la imagen de trabajo que ellos tienen, pues no es esta que os estamos enseñando, sino que en lugar de esa frescura y esa juventud que nosotros queríamos transmitir, lo que ellos quieren aportar al mercado, pues es una seriedad y un rigor. Con lo cual dices, bueno, pues voy a tener que replegar y voy a empezar otra vez a trabajar un poco con esas premisas. El caso es que, como lo de la crisis inmobiliaria, pues debe de ser verdad, la situación ahora mismo es que creemos que no vamos a seguir con el proyecto porque no saben qué van a hacer con los locales y no se van a mover de donde están. Entonces, bueno, pues a ver si hay suerte y podemos terminarlo, y si no, pues se quedará en otro proyecto más de carpetas, ¿no? Antes no os lo hemos contado con el de Mara, nos dio, además de porque pensábamos que estaba bastante bien, nos dio cierta satisfacción porque el concurso era en Gerona y, según nos dijo la Secretaría del concurso, quedamos los 9enos en el orden de preferencia, las votaciones que hizo el jurado, ¿no? Cuando nos mandaron el listado, resulta que los 8 primeros eran estudios catalanes, con lemas en catalán, y pensamos que posiblemente con todo el trabajo presentado en catalán. Nosotros presentamos todo el proyecto en castellano. Entonces, y además, eso tampoco lo he contado, la impresión, los paneles que mandamos eran auténticamente horrorosos. No por malos, porque estaban bien dibujados, pero la impresión fue un auténtico desastre, que nos dieron ganas de llorar casi. Pero lo entregamos y llegamos a los 9enos. Entonces, Consuelo era decir, oye, si hubiésemos entregado en catalán y hubiesen salido bien ploteados los paneles, a lo mejor habíamos rascado algo. Esta ha sido la última satisfacción, el último concurso, y nos ha dado una satisfacción. Hemos quedado finalistas. Decimos que si haciendo uno al año, que no entrenamos absolutamente nada, pues llegamos a ser finalistas, el día que consigamos hacer 2 o 3 concursos al año, algo pillaremos, ¿no? Era rehabilitación de un cine en Barbate, en Cádiz,
Cine Avenida, como veis, y tenía como premisa que aceptamos a pie juntillas desde el principio que el presupuesto de ejecución del proyecto tenía que ser 1,5 millones de euros. Nos lo creemos totalmente, nos lo creemos como si fuese dogma de fe y nos metemos en el proyecto. Aceptamos que con 1,5 millones de euros no se puede hacer absolutamente nada y planteamos, de entrada planteamos el proyecto por fases. Nos mojamos y lo contamos así en el concurso. Planteamos el proyecto como una operación de limpieza, de quitar lo que sobra, de ordenar, repintar, o sea, enfocar y repintar y poco más. No hay mucha más historia, realmente no hay construcción nueva prácticamente. Todo se trata casi de una demolición muy controlada, de poner una serie de marcos estructurales para abrir unos patios y poco más. Confiamos, como ya habéis visto en muchos de los renders, confiamos mucho en el blanco, en la neutralidad, en hacer fondo más que forma, en construir escenarios para que pasen cosas, ¿no? Y así lo planteamos pues una grada, como veis otros fusiles de Prada de Culhas de Nueva York, unos espacios abajo que vuelven a tener una indefinición funcional muy alta, con unos paneles que son esas cosas rojas, esas cosas naranjas que veis, que se abren y se cierran y que organizan todo ese semisótano de una forma importante. Esas cosas grises son unos marcos estructurales que pretendemos encajar sustituyendo unos muros que hay muy fuertes para plantear la apertura y esta biblioteca, mediateca que nosotros añadimos al programa. Piden una estación de radio y nosotros les damos un centro de telecomunicaciones. Piden una biblioteca y nosotros les damos una mediateca. Piden una sala multiuso y nosotros les damos un espacio escénico. Piden recuperar el teatro y nosotros le hacemos un salón de actos tecnológicamente mucho mejor dotado del que había. Esto ya, como veis, son los paneles elementales, muy claritos y que no tienen tampoco mucho más. Estábamos muy convencidos del proyecto y pensamos que es un chasco. Los otros proyectos son muy interesantes, pero la premisa del presupuesto, que era la que nosotros aceptamos como norma de juego, el resto directamente no se lo ha creído y cualquiera de los que ha ganado que me firme ese presupuesto de 1,5 millones de euros es que no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, cada uno con su juego. Nosotros pensamos que los concursos, y aquí no hemos sido consecuentes, porque pensamos que los concursos lo primero que hay que hacer es ganarlos y después ejecutarlos, ¿no? Simplemente decir que por fin, es el primer concurso en el que somos finalistas, ¿no? A ver si el próximo vamos encarrilando un poquito y va mejor, ¿no? Bueno, y estos ya van a ser los 2 últimos proyectos. Estos sí son los 2 obras construidas. Y este es el primero que yo os contaba cuando entré a trabajar en Soderín, ¿no? Son 51 alojamientos para jóvenes de menos de 35 y mayores de 60 que puedan valerse por sí mismos. Aquí, digamos que estas eran las únicas condiciones de trabajo, ¿no? La parcela era una parcela enorme, exenta, y no se me dice nada más, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el encargo que todo el mundo desea, ¿no? Sobre todo para empezar, porque tú te encuentras con total libertad, tú defines, tú decides y nadie prácticamente te dice nada, ¿no? O sea, el que es el promotor, bueno, pues lo que le interesa es que le entre en precio y que se cumpla en plazo y a ti te dejan trabajar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo lo primero que me planteaba es que el programa de la Junta lo que te dice es que son 45 metros cuadrados útiles como máximo y en esos tienes que repercutir parte de las zonas comunes. Entonces, ya de entrada dices, bueno, pues como mucho estaré hablando de 40 metros cuadrados, ¿no? Son un poco los famosos mini pisos de la ministra Trujillo, ¿no? Por otro lado, como es un tema social, bueno, pues también se entiende que este tipo de alojamientos tienes que fomentar que existan espacios comunes, espacios en los que la gente se relacione, ¿no? Pero tampoco esos no te los van a pagar, no te van a dar dinero por esos espacios que hagas de más. Entonces tienes que intentar un equilibrio entre el máximo de alojamientos y el máximo de zonas comunes. Con lo cual a mí me parecía muy interesante que todo el espacio de llegada hasta la vivienda de cada persona pues realmente fuera el espacio de encuentro. Y es un poco el resultado de lo que estáis viendo aquí en planta, ¿no? Había que tener unos 10 metros de retranqueo obligatorios y el resto pues organizado un poco como uno quiere, ¿no? La imagen exterior yo sí quería que se entendiera como un edificio completo, como algo más sobrio, que realmente no te cuente lo que hay dentro, ¿no? A mí me parece que el espacio de dentro es el espacio de los vecinos y yo creo que lo importante en esta propuesta es que realmente los vecinos, además, una vez que han entrado a vivir, bueno, pues lo están sintiendo así, ¿no? Ellos entienden que eso es de todos, que hay que trabajar por el espacio de todos y hay que convivir y hay que aprender a convivir.
El alojamiento tipo, bueno, este es el alojamiento del minusválido, que simplemente es un poquito más grande que el tipo, y el alojamiento tipo son 40 metros cuadrados en los que hay una primera franja de acceso, pues que alberga lo que es el baño, cocina, armario y demás, y luego hay toda una zona de espacio de la vivienda, ¿no? Lo único que he utilizado, pues buscando minimizar al máximo el impacto que pueda generar una tabiquería dentro de una vivienda tan pequeña, era utilizar policarbonatos y tabiques móviles, ¿no? De manera que al final cada uno, bueno, porque el programa de la Junta, que nos lo he dicho, te obliga también a que lo entregues con un determinado mobiliario, que lo mismo, hemos tenido una indefinición porque nadie sabe cuál es ese mobiliario y nosotros hemos decidido un poco qué era lo que se entregaba, es decir, un sofá, una mesa, una cama, una estantería y la cocina amueblada, ¿no? Pero con esas reglas del juego cada uno tiene que decidir cómo vive, ¿no? Y yo creo que el tema del policarbonato fijo y el móvil da un poco esa idea de que cada uno pues defina cómo es su vivienda, ¿no? Entonces, ahora os voy a pasar una serie de imágenes del edificio por dentro y yo creo que vais a entender el tema de lo que yo os comentaba, de cómo con el color, con un elemento, un material, ni siquiera es un material, ¿no? O sea, un elemento tan básico, se pueden conseguir tantas cosas, porque al final este es el espacio de todos, ¿no? Y este es el espacio en el que todos tienen que aprender a relacionarse, a vivir, y por el que todos tienen que pasar antes de llegar a su casa, con lo cual, bueno, pues ahora mismo que todavía hace frío, no hay nadie prácticamente allí, pero empiezas a ver que la gente se está apropiando del espacio y que la gente entiende que su casa es algo más y que su casa se abre a esta zona común que es de ellos, que es de las 51 familias que están allí, ¿no? Entonces, en todo esto, a mí me parece que el color como un elemento de entrada que te recoge, que te acoge, es muy importante, porque ya esto está vacío, pero yo creo que tiene vida ahora mismo, ¿no? Y luego, el tema de la montera que veis, ese sí fue la única pelea que pudo haber con el promotor, no con el promotor, sino con el jefe de mi departamento, porque yo no quería verlo cerrado, yo entendía que esto tenía que respirar. Y él decía que no, que esto tenía que estar protegido porque la gente tenía que llegar a su casa, ¿no? Al final acabé planteando esta montera en la que sí que el aire sigue circulando, que era lo que a mí me obsesionaba un poco, pero realmente todo el mundo está protegido, con lo cual al final vuelves un poco a que este elemento que apareció casi de casualidad, pues realmente hace mucho por el bienestar de todo el mundo, ¿no? Estos son los alojamientos por dentro, ya veis el policarbonato fijo y el móvil, ¿no? Esto es desde dentro de la cocina, digamos. Y luego es muy curioso porque una vez que se han metido las familias, bueno, pues cada uno lo vive como quiere, ¿no? Hemos tenido además que, como están de alquiler, ha habido que hacer una visita a todo el mundo y comprobar las obras que ha hecho cada uno, porque en principio no se puede hacer nada, ¿no? Y bueno, pues te encuentras desde el que ha movido el tabique fijo para acercarlo más a la cocina porque necesitaba meter más muebles dentro de su dormitorio, al que ha hecho todo lo contrario, lo ha minimizado totalmente y lo que quiere es más espacio cerca de la cocina, ¿no? Ahí ves un poco el mobiliario que nosotros le entregábamos. Bueno, la alfombra, la lámpara, eso son nuestras del día que fuimos a hacer las fotografías, ¿no? Pero esas eran las cartas del juego que se le daba a todo el mundo y yo creo que lo interesante es ver cómo en 40 metros cuadrados cada familia al final encuentra una forma de vivir, ¿no? Y estas son una vez que se han entregado. Entonces ya veis que bueno, la gente está empezando a poner sus macetas, hay canarios, hay gatos, hay perros. El día que esto se entregó, pues yo estaba muy asustada porque siempre has estado en la obra, has estado yendo allí, pero bueno, allí nada más que estábamos el aparejador, el jefe de obra, los albañiles y yo, ¿no? Y de repente un día entran 300 personas de golpe. Y fue muy bonito, porque era por la noche y la cara de la gente era casi como el Día de Reyes, ¿no? Todo el mundo tenía muchísima ilusión por el edificio, por ver su vivienda, por saber quiénes eran sus vecinos. Y la verdad es que eso hace mucho, o sea, entre ellos, desde la señora mayor que le dice a la chica joven que tiene a la niña, oye, venga, que yo me la quedo esta tarde, a la chica que le cuelga la ropa a la señora mayor. Entonces, a mí me parece que ese espacio de convivencia que en la vivienda colectiva se ha ido perdiendo un poco, aquí se ha recuperado y aquí realmente era lo importante del proyecto. Tú tenías muy pocos metros cuadrados de espacio habitable y había que conseguir que la sensación fuera de que eran el doble o el triple, ¿no?
Y esto es un poco como lo está viviendo la gente. Este es el piso de una chica joven. ¿Cómo? Y este es el piso de una señora mayor. Son totalmente diferentes, pero eso sí, o sea, yo por ejemplo el tema del policarbonato móvil y demás, que dice uno, bueno, los jóvenes más o menos lo entenderán, los mayores veremos a ver. Bueno, pues los mayores están encantados, ¿no? Porque ellos pueden cerrar su dormitorio, o cuando se van a acostar lo dejan abiertos, o si tienen visitas, y realmente están enganchando muy bien con todo el uso comunitario y con el uso propio de la vivienda, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy divertida. A mí me encanta. Y además la obra está justo enfrente de la oficina y cada 2 semanas, 3 semanas, si puedo, bueno, pues me acerco a dar un paseíto porque está muy bien. Porque te lo pasas muy bien hablando con ellos y porque los ves que van creciendo, ¿no? O sea, yo creo que a los mayores les da muchísima vida el hecho de tener tanta gente joven y el estar en un espacio tan contemporáneo, y los jóvenes aprenden a convivir, ¿no? Entonces, me parece que es importante y me parece que la Junta de Andalucía, bueno, pues debería de apostar más por este tipo de proyectos, ¿no? Y esta es la primera criatura nuestra que hemos terminado, falta firmar el fin de obra. No os exagero cuando digo que faltan los buzones y las letras de los descansillos por colocar, todo el resto está ya bastante controlado. Con este proyecto, en el que veíais antes los dibujitos, estos dibujitos que salían casi de escuela en un principio, con sus 5 patios, en todas las líneas cruzadas y demás, como os dije, los promotores, que son mi suegro y el hermano de mi suegro, con todas las implicaciones emocionales y demás que eso lleva, nos plantean eso, que esto tiene que tener una rentabilidad, esto tiene que venderse, no os estamos pidiendo que hagáis una gitanada, pero esto tiene que estar un poquito más controlado y un poquito más metido en caja. Y a eso nos dedicamos, y la verdad es que nos dedicamos casi de inmediato, y sale de una forma, no sale rápido porque tenemos que depurar muchísimo, esto se convierte casi en nuestro fin de carrera de verdad, en un proyecto de ejecución completo, totalmente sueltos de mano. Ten en cuenta que todavía no habíamos hecho ningún, después hemos hecho proyectos de ejecución en los estudios en los que hemos estado, pero la verdad es que también nos ha servido para llegar a esos estudios con un cierto bagaje, ¿no? Porque ya nos habíamos merendado este proyecto de ejecución totalmente solo nosotros, ¿no? Con todos los tropiezos y las equivocaciones que eso conlleva. Es un proyecto que está relativamente controlado, tratamos de no hacer alardes, intentamos siempre, y ya lo habéis visto en los otros concursos, trabajar haciendo el fondo de las cosas que tienen que pasar, ¿no? Como esto se plantea para venderse, algunos de los posibles clientes, una familia que en un momento dado dice que sí, que los quiere comprar ya sobre plano, cuando empezamos a contarles, quiere saber cómo es el proyecto, empezamos a contarles, le enseñamos una imagen de uno de los patios que ahora vais a ver, y dice, ay, aquí vamos a poner una vidriera de colores. Nosotros se nos ponen los pelos como escarpias, ¿no? Pero al final pues se quitaron de en medio en su momento, tampoco pasó nada. Ahora la obra es muy neutra, muy blanca, pero muy blanca no porque seamos minimalistas, como nos dice algún cliente un poquito desviado de sentido, sino porque realmente no queremos estorbar, es lo que pretendemos, ¿no? No queremos que la arquitectura, nuestro objetivo fundamentalmente es que la gente no se acuerde de nosotros, ni para bien ni para mal. Si es para bien es porque hemos hecho muchos aleos, y si es para mal es porque lo hemos hecho mal y no queremos. Entonces pretendemos que decir, oye, que la gente viva bien, viva en sus casas, viva a gusto, viva contenta, y nosotros quedarnos con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Aquí, por contaros un poquito, muy rápidamente para no aburriros, contaros muy poquito, planteamos... tiene una premisa muy bonita también este proyecto, y es que los dos hermanos son los dos propietarios de la parcela y de la casa. Entonces se nos mete en el proyecto un agente extraño que de otra forma habría chirriado muchísimo y que habríamos peleado contra ellos de una forma brutal, pero que tenemos que aceptarlo, ¿no? Y es este eje de simetría que veis, si lo consigo, este eje de simetría que veis que aparece prácticamente... aquí se desvía el eje de simetría, no continúa por aquí porque aparece este tacón en la casa, pero la parte trasera tiene este eje de simetría y la parte delantera tiene este eje de simetría. ¿Por qué? No es un eje de simetría, es una división equitativa. Los dos hermanos tienen que tener repartido en vertical, porque el reparto en horizontal no sería equitativo, porque habría una diferencia de condiciones espaciales bastante importante. Entonces se reparte salomónicamente la obra por la mitad, y a cada uno lo suyo. Después resulta que aparecen una serie de despropósitos en la obra que desequilibran ese reparto. Una de las mitades, esta mitad en concreto, la mitad izquierda, empieza a perder una serie de cosas, por suerte o por desgracia, y como ya se había hecho el reparto, le tocan a uno de los hermanos.
Ese uno de los hermanos está un poquito encabronado con nosotros porque piensa que lo hemos hecho aposta, cosa que no es verdad, sino simplemente es una casualidad más, ¿no? Aquí veis, si le das para atrás, aquí veis, vamos, esto es muy, muy elemental. Aparece un primer patio que solo llega hasta primera planta, que es esta, que ilumina los dos salones y las cocinas. Aquí aparece un primer baño, ¿vale?, que abastece a la zona esta delantera, y aquí aparecen pues los 3 dormitorios traseros con un baño propio para el dormitorio principal, ¿vale? Todo esto, ya os digo, está cuadrado de metros. Esto es una terracita pequeña que se le da a estas 2 habitaciones para que tengan luz sur que entra por ahí detrás. Lumínicamente estamos tremendamente contentos con esta obra. Ahora veréis las fotos, tiene una luz impresionante. Hemos hecho algunas fotos de estos espacios en los que estas contraventanas que vais a ver después están totalmente cerradas y tiene una atmósfera muy, muy, muy agradable. Cuando estábamos haciendo el proyecto, todas estas habitaciones nos parecían súper pequeñas. Decíamos, aquí no cabe nada, esto va a ser un zulo, esto va a ser una porquería. Estábamos totalmente acogotados con el proyecto, por no decir otra cosa más gorda. Cuando hemos llegado allí nos hemos dado cuenta que el proyecto es mucho más grande de lo que parece. Sobre todo porque cuando dibujamos camas de 2x1, dibujamos camas de 1,50x2, entonces dibujamos la cosa grande y después nos estamos encontrando que las cosas están bastante bien dimensionadas. Aquí pasó un tema que fue también un tema bastante importante. Metimos una pata, nos comimos un plano urbanístico que nos establecía unos retranqueos, y esta planta, en el proyecto que estaba ya prácticamente preparado para entregarlo como proyecto básico, era igual que la planta de abajo, llegaba hasta el fondo. Y cuando estamos simplemente redactando la memoria del proyecto de ejecución, aparece documentación que se aporta, plano de alineaciones y rasantes. Hostia, ¿dónde está el plano de alineaciones y rasantes? Que no lo tenemos. Y dice, ¿cómo hemos hecho el proyecto sin el plano de alineaciones y rasantes? Llamamos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos lo manda y resulta que tenemos aquí detrás un retranqueo, teníamos un fondo edificable de 14 metros en segunda planta. En primera planta teníamos todo el fondo, pero en segunda planta teníamos un fondo edificable de 14 metros. En una semana cambiamos la planta de abajo, que es la que veis, a esta planta y pasamos a tener 2 viviendas de 3 dormitorios a tener 2 de 2. Cambia la organización, son totalmente distintas. Eso también nos da un punto de juego porque pretendíamos que este solar había sido una única casa en sus orígenes, y pretendíamos que no pasase a entenderse la fachada como 4 apartamentos distintos, como un bloque de 4 apartamentos. El proyecto, ahora mismo no se lee, pero el proyecto siempre ha sido la casa bebé. No ha sido el bloque bebé ni las casas, sino ha sido una única casa. Entendemos que tenía que tener esta unidad, ¿no? Esta fachada que en los juegos, que sin tener necesidad ninguna, podíamos repetir, podíamos buscar, haber resuelto esto con la simetría a cada lado, el eje de simetría aparece aquí, y haberlo resuelto igual, pero realmente las condiciones atmosféricas nos parecía que lo que generaba esa fachada, esa variación de fachada simplemente era una diversidad, como las puertas de colores que planteaba Lourdes en el edificio de alojamiento, y nos parecía interesante, entonces decidimos darlo. Eso, dale un poquito. Ahora veréis que estas contraventanas, en un principio, esto es Prodema, es uno de los poquitos caprichos que tiene el proyecto. Iban a estar perforadas, pero por temas constructivos no se podía, nos decía Prodema que no garantizaba esas perforaciones, y decidimos recortarlo. Y a esto lo único que le falta es que aquí aparece un zócalo de chapa pintada en oxirón con sus 2 locales comerciales, como veis, y todo esto pues va recubierto de esa chapa. Esto, veis, esto es el atardecer, esto es una terracita en la que hemos preparado para que aparezcan unos paneles solares arriba del todo, y esto es el atardecer en la cubierta. La orientación trasera es fantástica, ¿no? Esto es el descansillo, esto es desde el descansillo que sale a la escalera. Sobre la marcha en este proyecto pasamos de una cimentación por zapatas a una cimentación por losa, teniendo que hacer el recálculo de la losa en una semana escasa, con todo lo que aquello, ya con la obra empezada, con la obra arrancada, con todo lo que eso implica. ¿Veis ese descansillo? Ese caprichito se nos fue un poco la cabeza y dijimos que sí, que lo hacíamos sobre la marcha sin pensar y sin preguntar, y nos ha costado, a nosotros no porque no lo pagamos, pero ha costado una pasta. Como se enteren los promotores, vamos a estar corriendo un par de semanas. Estos son los apartamentos, que veíais que tienen un eje, esto es desde la entrada, tienen un eje a la cocina que está en fachada, que libera un poco el espacio. Aquí a la izquierda aparecen los salones y aquí aparece un tacón, que ahora veréis después, que permite un cierto alojamiento de muebles, que nos gusta bastante. Nos gusta trabajar aquí mucho, no con la arquitectura en sí, porque como veis esto es, tiene 2 o 3 detalles. Por ejemplo, los zócalos están encastrados
en el enlucido de la pared, cosa que después nos hemos dado cuenta de que es un error, porque cuando llegue la familia y peguen los muebles a la pared, como el rotapié no va a estar para pararlo, van a dejar los muebles las marcas en el enlucido, pero ahora mismo queda estupendo, queda precioso, precioso. Pero las carpinterías son muy simples, son unas carpinterías de pino teñido que han quedado estupendamente, el suelo es de mármol normal y corriente, no tiene realmente un excesivo alarde de caprichos y demás, ¿no? Este es el pasillo que lleva a la terraza que nos obligaba al retranqueo. Si os fijáis, es un poquito difícil de ver, vamos, se ve por el tirador y por el reflejo que es distinto, pero aquí hay un armario. Aquí hay un armario de puertas batientes que no tiene tapa junta, no tiene moldura, no tiene rodapié siquiera, no tiene nada. El carpintero lo entendió relativamente rápido y es un detalle que ya hemos ido perfeccionando y que queda precioso, precioso. Vamos, para nosotros, no sé si opináis lo mismo. Estas son las contraventanas, como os decía, veis la sensación que buscábamos era la sensación de una persiana medio echada, ¿no? Esa sensación tan bonita cuando entra la luz, tenemos una persiana medio caída y lo que vemos son todas las perforaciones y el contraluz, pero además como teníamos esta entrada de luz por los patios, pues nos parecía que queda muy bonito. Fijaos que este pequeño taconcito que sacamos aquí dice, oye, qué ridículo, qué cosa más rara, ¿no? Lo que pretendemos es que aquí se aloja el típico y tópico mueble de la tele, que todo el salón se organiza por aquí, ya con una cierta flexibilidad, y que la altura de la ventana, que parece un poco raro porque la altura viene a ser una cosa así, lo que permite es que lo que tú ves al otro lado, teniendo una claridad tremenda, porque lo hemos llevado hasta el techo prácticamente, lo que tú ves al otro lado es la cabeza del vecino como mucho, ¿no? Entonces la privacidad es prácticamente total, no se entera el vecino de al lado, que está a muy poca distancia, no se entera de lo que pasa en tu vivienda. Este es el espacio del que os digo, con su dotación eléctrica. Por ejemplo, hemos cuidado mucho, por eso nos lleva mucho tiempo, hemos cuidado mucho la dotación eléctrica. Dale para atrás un segundo. En otro proyecto convencional que siga la RBT, aquí aparece un enchufe de 16 voltios y su consecuente ladrón con 6 o 7, su consecuente regleta con 6 o 7 enchufes. Entonces, esa instalación es lo que entendemos nosotros por viviendas de lujo. Estas viviendas no son especialmente caras, creo que están en 700 euros el metro cuadrado construido, ¿no? de presupuesto de ejecución material, muy pocos relativamente. Pero, por ejemplo, eso es lo que entendemos por nosotros por un lujo, ¿no? Saber que la sección de cable está dimensionada de forma que tú vas a poder enchufar ahí 3 estufas, si quieres, de no sé cuántos mil vatios, que la instalación no va a saltar, porque está dimensionada para que aguante, que eso es lo que entendemos nosotros por importante. Esto es el único capricho real como capricho, pero que realmente creemos que lo que produce es muchísimo más interesante de lo que cuesta y lo que se lleva, que es que en el apartamento los apartamentos de la derecha, los que al final se quedó su padre, nos dejaron en el grande, comunicar la cocina y el salón con esta puerta corredera. Esta puerta corredera creo que pesa, no sé si son 150 o 200 kilos, es una barbaridad, pero se mueve con un dedo. Se abre y se cierra con un dedo, es fantástica. Y ahí veis la secuencia, este es el espacio, este es el salón a fachada, y aquí detrás queda el patio, al que estáis viendo así puede acceder, pero esta es la secuencia de la diferencia que hay entre una sensación y otra. Esto es lo mismo, esto es dentro de la cocina. Estos son esos armarios que os comentaba antes, aquí se ve un poquito mejor, que no hay moldura, no hay nada. Este tirador habíamos pensado incluso reducirlo al mínimo, a un uñero casi en el que meter el dedo y tirar de la puerta. Nos encontramos porque estas puertas se quedaban un poco abiertas cuando planteamos la ejecución. Dijimos, oye, vamos a ponerle unos golpetes que dejen la puerta encajada. El carpintero los puso sin problema y cuando nos dimos cuenta la puerta se había quedado encajada y no había tirador, todo había colocado. Entonces no podíamos ni meterle la uña a la puerta para abrirla para ver cómo habían quedado los armarios. Este es el piso simétrico al que tenía la puerta plegable y esto es uno de los problemillas que hemos tenido y es que este enano, como le dice el otro cliente, este enano que hay aquí metido, lo que es que por debajo pasa la escalera de entrada al bloque, entonces tenía aquí este bocado que lo tiene un poquito mosqueado. Pero bueno. Y esta es la escalera, como veis, que también la hemos tratado de cuidar bastante, la entrada al portal, esa zona común de nuevo, ese espacio donde tienen que pasar muchas cosas, pues tiene eso, la entrada de luz por el patio, que aprovechamos este levantamiento que teníamos que producir aquí para que no hubiese cabezada en la escalera, pues dijimos, oye, si da al patio, ¿por qué cerrarlo con un tabique cuando le podemos meter una entrada de luz natural al portal, ¿no? Y salió bastante bien. Como mira, fijaos, esta foto está hecha con la puerta de acceso a la casa cerrada, totalmente cerrada. Entonces, esto es la luz que entra, que llega a quemar la foto allá arriba para que se pueda acceder. Y esto, pues ya, el paseo termina ahí, es la salida del edificio. Muchas gracias.
Si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, pero lo que queráis comentar, preguntar, yo qué sé, sin pudor. Pues nada.